Bienvenidos a Harry Potter Theory Español, a un video bastante especial. Hoy vamos a revisitar 10 de las mejores teorías que hay en este canal. Será un video muy largo, no los entretengo más, así que comencemos. Tom Marvolo Riddle nació en el orfanato de Wool en Año Nuevo de 1996, hijo de Merope Gaunt, una bruja de sangre pura e hija de Marvolo Gaunt. Trágicamente, Merope murió poco después de su nacimiento, resultado de un corazón roto. Fue abandonada por el hombre que amaba y sufrió complicaciones durante el parto. También pasó hambre y posiblemente tuvo hipotermia. Merope ya no tenía ganas de vivir. No intentó usar magia para salvar su propia vida. Merope se negó a levantar su varita incluso para salvar su propia vida. ¿No buscó mantenerse viva por su hijo? Dumbledore alzó las cejas. ¿Te sientes acaso mal por Lord Voldemort? No, dijo Harry rápidamente. Pero pudo decidir, ¿cierto? No como mi madre. Tu madre también pudo decidir, dijo Dumbledore. Sí, Merope Riddle eligió la muerte a pesar de que tenía un hijo que la necesitaba. Pero no la juzgues demasiado, Harry. Estaba enormemente debilitada por un largo sufrimiento y nunca tuvo la valentía de tu madre. La muerte de Merope significó que nunca estuvo ahí para Tom, y debido a esto creció sin el concepto ni la noción del amor. Algo que muchos consideran un efecto duradero de una poción de amor que Merope usó en el padre de Tom Riddle padre. La incapacidad de Voldemort de sentir amor es generalmente percibida como su catalizador para ser un villano. Muchos creen que gracias a su madre y padre, Voldemort estaba de cierta forma destinado para el mal. Lo he visto una y otra vez por todos lados. Voldemort es incapaz de sentir amor, pero en mi opinión, este es uno de los aspectos menos comprendidos de la historia. La interpretación incorrecta más común es que nació bajo una poción de amor y por eso no existe ninguna posibilidad de que haya sentido amor o emociones similares. Pero esto lo ha aclarado J.K. Rowling antes. ¿Qué tan importante es el hecho de que Voldemort haya sido concebido bajo los efectos de una poción de amor con respecto a que sea incapaz de entender el amor? ¿Es algo más simbólico? Es una forma simbólica de mostrar que venía de una unión sin amor, pero por supuesto todo hubiera cambiado si Merope hubiera sobrevivido y lo hubiera criado y amado. En pocas oraciones, Rowling abre la posibilidad de que Voldemort hubiera amado a algo, a alguien. Lo dijo ella misma. Si Merope hubiera sobrevivido y hubiera estado allí para su hijo, probablemente él pudo haber amado también. Esto quiere decir que no era tan incapaz emocionalmente como sugieren otras partes del canon. Mi pregunta es, si la transformación de Tom Riddle a Voldemort pudo haberse evitado con amor y cuidados, entonces ¿qué demonios le pasó en el orfanato? Supongo que es posible que solo necesitara el amor y cuidado de su madre, pero ¿no hay cuidadores en el orfanato? ¿No lo trataban bien? ¿O fue la crianza de Tom la responsable directa de crear al monstruo que acabó con el mundo mágico? En el corazón de Londres, en una esquina olvidada, estaba el orfanato de Wool, un desolado refugio donde Tom Riddle pasó sus primeros 11 y medio años. El orfanato como tal era descrito como un edificio lúgubre y cuadrado, rodeado por una verja alta. Tenía escaleras de piedra y un patio austero. En el orfanato Tom Riddle tenía una habitación que tenía una cama de hierro, un viejo guardarropa y una silla de madera. La única decoración de la habitación eran 7 piedras colocadas junto a la ventana y una imagen de un risco. Dentro, el aire se sentía pesado, con desesperación, como si los muros lloraran en silencio por las desafortunadas almas que tenían que llamar a este lugar hogar. Las percudidas cortinas se encontraban en el paso de la débil luz que atravesaba las sucias ventanas. Pintaba de un tono lúgubre y triste los antiguos muebles. El piso rechinaba con ecos y suspiros de añoranza. Cada habitación tenía camas incómodas, decoradas con sábanas delgadas que apenas daban refugio del frío que invadía a través de los muros. La verdad es que Tom Riddle no pudo haber estado en un orfanato durante una época peor. El sistema de orfanatos en el Reino Unido empezó a despegar en el siglo XIX, es decir, que aún estaba en sus inicios. Además, en 1926, el año en el que nació Voldemort, finalmente se aprobó la ley que hizo que en el Reino Unido fuera legal adoptar a un niño. Durante el tiempo de Tom Riddle en el lugar, las circunstancias fueron terribles. Después de la Primera Guerra Mundial, surgieron muchísimos huérfanos a causa de la guerra, además de que se crearon programas para sacar a los niños de las calles.
Este súbito flujo de niños fácilmente sobrepobló el sistema. Tenían instalaciones llenas de personas y una gran falta de recursos. Muchos orfanatos eran incapaces de cumplir con la demanda y fueron obligados a cerrar o a unirse a otros. Las condiciones eran drásticas y no había muchas provisiones. Era bastante común que los niños compartieran una cama o que durmieran en el piso. Los zapatos eran un lujo y la mayoría de los huérfanos eran afortunados si tenían 1 o 2 cambios de ropa, uno para el invierno y otro para el verano. La falta de comida nutritiva era una lucha constante y los huérfanos frecuentemente sobrevivían con la misma sopa o el mismo guiso durante semanas. Los cuidadores eran explotados y en muchos casos eran negligentes o hasta abusivos. Eso aportó a la atmósfera. Para empeorar las cosas, muchos niños desde los 12 años eran obligados a trabajar turnos extraordinariamente largos en muelles y fábricas, con condiciones de higiene que se deterioraban, enfermedades como la difteria, el cólera y el sarampión. Los niños malnutridos tenían sistemas inmunes débiles y eran vulnerables a estas enfermedades. Si las condiciones no fueran lo suficientemente horribles, en 1931 llegó la Gran Depresión al Reino Unido. Tom tenía 5 años. Los orfanatos perdieron una porción significativa de sus fondos y aumentó la escasez de comida y recursos. La realidad de la muerte rodeaba a los jóvenes niños. Enfermedades se llevaban las vidas de aquellos a su alrededor, algo que siento que aumentó el miedo de Tom y su obsesión con la inmortalidad. En este entorno desesperante, Tom Riddle fue obligado a soportar, a navegar un mundo donde apenas había comodidades y la muerte se acercaba cada vez más. Tom vivió de primera mano la fragilidad de la vida, la constante presencia de la muerte, a través de enfermedades, falta de alimentación o pérdida de compañeros. Eso reforzó su conciencia sobre la mortalidad desde muy joven. Esta sensación de alerta y conciencia con respecto a la muerte le dejó un impacto importante en su psique. Para 1938, cuando Dumbledore visitó a Tom, las cosas habían mejorado un poco. 2 años antes, se había asignado el Comité Departamental de Agencias de Adopción, y la descripción de Dumbledore del orfanato como andrajoso pero limpio es un indicador de que las cosas iban en la dirección correcta, pero eso no le resta al hecho de que durante la mayor parte de su tiempo en el orfanato, Tom Riddle vivió en la miseria total. Esto me lleva a mi primer punto. El entorno del orfanato de Wool, combinado con las condiciones económicas y la realidad social que rodeaba a Tom Riddle, dejó muy poco espacio para el desarrollo de rasgos positivos en cuanto a emociones, como el amor y la compasión. La constante lucha por los recursos, la falta de dirección y la exposición temprana a lo duro de la vida y a las pérdidas hizo que Tom tuviera una tarea imposible frente a él: desarrollarse de manera saludable, en todos sentidos. En lugar de amor y compasión, Tom desarrolló un deseo de poder, control y reconocimiento, concebido por una poción de amor, abandonado por su madre, y con este entorno, Tom Riddle realmente nunca tuvo una oportunidad. Después de empezar a estudiar en Hogwarts en 1938, Tom constantemente expresó un fuerte deseo de evitar regresar al orfanato de Wool en los veranos. En una ocasión, hasta hizo una solicitud especial al director Armando Dippet para quedarse en el colegio durante las vacaciones. ¿Y quién podría culparlo? Después de su primer año en Hogwarts, Tom regresó a Londres durante una época en la que la guerra estaba por estallar. La ciudad estaba en el proceso de construir refugios y de preparar la defensa. También empezaron los llamados militares. Conforme se acababa el verano, Tom descubrió que no solo él, sino la mayoría de la población infantil de Londres, incluidos sus compañeros huérfanos, iban a ser evacuados con rumbo hacia el campo. Más de 800,000 niños habían sido reubicados desde la ciudad a inicios de septiembre. El día en que Tom se fue a Hogwarts en septiembre, Alemania invadió Polonia. Inició la Segunda Guerra Mundial. El ejército británico se movilizó y 2 días después el Reino Unido oficialmente le había declarado la guerra a Alemania. Cuando regresó a Londres al final de su segundo año, encontró la ciudad en un estado de pánico. Francia había caído recientemente y la batalla de Bretaña había comenzado. Los aviones alemanes y británicos estaban en el aire. Los simulacros de las alertas aéreas eran parte de la vida diaria y el 9 de agosto empezó la Birmingham Blitz, la cual no afectó directamente a Londres, pero tuvo sus propios ecos a través del Reino Unido. Si vamos al verano antes de su 7º año en Hogwarts, Tom fue testigo de los primeros misiles en Londres. Cobraron las vidas de más de 6,000 personas en 12 días. Y aunque en este momento Tom ya estaba sumergido en la oscuridad,
El bombardeo catastrófico de Londres por parte de los alemanes pudo impulsar a Tom aún más allá hacia la oscuridad, a hartarse del mundo, y quizá fue una motivación para sus ideas más perversas, como la idea de que no hay mal ni bien, solo hay poder, y aquellos demasiado débiles para buscarlo. En un entorno donde la meta principal era sobrevivir, como las condiciones a las que se enfrentó Tom, la moral y las consideraciones éticas eran secundarias. El enfoque inmediato era asegurar las necesidades básicas como la comida y el agua. Se ignoraban las preocupaciones por el bienestar de los demás. En situaciones como esta, el poder se convierte en un factor crítico. Quienes tienen poder tienen control sobre los recursos, es decir, que tienen acceso a más comida y a objetos esenciales. Los individuos que no tienen poder o que son demasiado débiles son abandonados a sufrir y potencialmente morir de hambre. Este fue un factor que seguro contribuyó en la obsesión de Voldemort para conseguir poder. Además, conforme la ciudad se enfrentó a más bombardeos y destrucción, la constante amenaza de muerte invadió la atmósfera. Esto magnificó la fragilidad y la impermanencia de la vida, aumentó la obsesión de Tom con su propia inmortalidad. La destrucción y la pérdida a su alrededor intensificaron su creencia de que la vida era frágil. Vio las consecuencias de la guerra, el sufrimiento que causaba a gente inocente y la naturaleza de la muerte. Todo eso motivó su búsqueda de la inmortalidad, desesperado por conseguir control al enfrentarse a tal destrucción. Vio el poder como un medio para protegerse de los horrores que presenció. Creía que si conseguía suficiente control e influencia, podría evitar el mismo destino que sufrieron muchos otros. Ahora quiero hablar de algo que está directamente conectado a los orfanatos, algo que he evitado hasta ahora. Hemos establecido los conflictos económicos y sociales que se relacionaban con la época, pero no hemos hablado de la dinámica intrapersonal dentro del orfanato. Sabemos que la falta de amor y cuidados contribuyó a la caída de Voldemort, pero me pregunto cómo es que sucedió eso. ¿En verdad solo no lo nutrió o lo maltrataron tal cual? Los 30 y 40 fueron testigos del profundo impacto social de la Segunda Guerra Mundial. Eso llevó a mucha desesperación e incertidumbre en varios individuos, y los cuidadores del orfanato de Wool no eran la excepción. Eran figuras responsables del bienestar de los niños. Tenían que lidiar con las presiones y ansiedades relacionadas con tiempos tan tumultuosos como estos. Y durante épocas de gran estrés y adversidad, los individuos frecuentemente buscan refugio en métodos no saludables como el alcohol. Creo que los cuidadores del orfanato, quienes estaban invadidos por el estrés de la guerra, quizá llegaron al alcohol como una forma de liberarse emocionalmente y escapar. La señora Cole era la directora del orfanato y vemos evidencia de su alcoholismo cuando la cuestiona Dumbledore. Dumbledore no la presionó, aunque Harry podía darse cuenta de que estaba interesado. Tomó otro trago de gin y sus mejillas se pusieron aún más rosadas. El conejo de Billy Stubbs. Tom dijo que no lo hizo, y no sé cómo pudo haberlo hecho, pero aún así no se colgó solo, ¿cierto? No lo creo, no, dijo Dumbledore en silencio. Pero me pregunto cómo fue que llegó allá arriba si es que lo hizo. Lo único que sé es que él y Billy habían discutido el día anterior, y luego la señora Cole tomó otro sorbo de gin, derramó un poco sobre su barbilla esta vez. Y si bien el alcohol puede dar un alivio temporal a eventos negativos, frecuentemente aumenta la volatilidad de emociones e impide tener buen juicio. Para los cuidadores, el consumir alcohol era un método de escape que pudo haber llevado a una frustración y agresión acumulada contra los niños en su cuidado. Interactuar con ellos mientras estaban ebrios podría llevar a maltratos. Su incapacidad de manejar el estrés y las emociones seguro impactaron en sus puestos. Además, en los 20, el abuso de los orfanatos era algo bastante común. A través de medidas disciplinarias muy estrictas, los huérfanos eran sujetos de castigos físicos, incluidas cachetadas, golpes o cualquier forma de abuso físico. Esto, provocado por los autoritarios cuidadores, podía llevar a heridas graves o a daño psicológico perpetuo. En el caso de Voldemort, fue el segundo. Para cuando Dumbledore visitó a Tom en el orfanato, ya tenía la edad suficiente como para estar consciente de que podía ser que otras cosas malas les pasaran a las personas. Los cuidadores y otros niños le tenían miedo. Pero Tom había estado en el orfanato desde que era un infante, es decir, que quizá fue objeto de abuso antes de tener la edad para darse cuenta de ello. Lo soportó mientras se mantuvo fuera de contacto con su habilidad mágica. De adulto, la ideología de Voldemort estaba fundada en la noción de que los magos eran muy superiores a los muggles y buscaban ejercer su poder. Una ideología que, sin duda, cobró forma gracias a sus experiencias de su juventud. Creció en un entorno quebrado por la guerra, en un orfanato abusivo,
Voldemort no vio el lado bueno de los muggles, y aunque cometió atrocidades imperdonables más adelante, no puedo imaginar alguna especie de oportunidad, aunque sea pequeña, para Voldemort desde joven. Primero lo primero. Dumbledore es sin duda uno de los magos más poderosos e inteligentes de toda la historia. Cuando fue estudiante, las habilidades de Dumbledore llamaron mucho la atención, particularmente sus talentos con los encantamientos y transformaciones. También le fue excepcionalmente bien en sus éxtasis y en sus timos. Griselda Marchbanks, profesora del Tribunal de Exámenes Mágicos, dijo que Albus hizo cosas con la varita que ella nunca había visto. Recuerden eso. Era alguien sabio, astuto, con excelentes tácticas y hasta inteligencia emocional. Pero si bien Dumbledore puede ser todo esto, la serie a veces lo pinta como un personaje prácticamente omnisciente, al punto de que hasta otros personajes dicen cosas al respecto. Tan omnisciente como siempre Dumbledore. O no, solo amistoso con el barista local. Y si bien esto puede ser simplemente en un contexto más informal, creo que algunas señales en la historia ayudan a explicar el hecho de que Dumbledore parezca saberlo todo. Dumbledore, a lo largo de los libros, parece transmitir esta sensación de que sabe todo lo que sucede a su alrededor todo el tiempo. Y resulta que puede haber una explicación práctica para esto. Aquí entran las ranas de chocolate y sus cromos. Estos cromos eran tarjetas mágicas que representaban a diferentes magos y brujas del mundo mágico. Incluían algo de información sobre ellos. Podían obtenerse al comprar las ranas de chocolate, que incluían el cromo en su interior. Estos objetos del mundo mágico son mencionados por primera vez por Ron Weasley en el Expreso de Hogwarts en la Piedra Filosofal. Las ranas de chocolate tienen cromos, ¿sabes? Para coleccionar. Famosos magos y brujas. Tengo como 500, pero no tengo a Agripa o Ptolomeo. En cuanto a la historia de los cromos, no sabemos cuándo fue que iniciaron, pero sí sabemos que cambiaron de empaque en 1926. La teoría es esta. Dumbledore utilizó sus imágenes en los cromos para espiar a las personas, creando una red perfecta de espionaje. Estos cromos eran muy populares en el mundo mágico, y como el de Dumbledore era bastante común, pudo haber sido una fuente de comunicación. Así como Dumbledore usó el retrato del director en la oficina de Hogwarts para enviar mensajes y observar otras ubicaciones, es posible que haya usado una táctica similar con las ranas de chocolate. Esto, por supuesto, hubiera requerido de algunas jugadas con la magia, pero Dumbledore es alguien muy ingenioso. Es razonable asumir que sería capaz de semejante manipulación. ¿Y quién es el primero en aparecer en uno de estos cromos cuando Harry, Ron y Hermione van a bordo del expreso de Hogwarts? Por supuesto que Albus Dumbledore. Harry conoce a Dumbledore, de cierta forma, a través de la rana de chocolate que abre en el tren a Hogwarts, pero Harry no puede entender por qué la imagen de Dumbledore desaparece una y otra vez. A esto, Ron dice a Harry que Dumbledore no puede estar ahí todo el tiempo. Entonces, si bien esto puede ser algo inocente y juguetón, quizá en verdad no puede estar ahí todo el tiempo. La razón es que se ha ido a espiar a alguien más. Adicionalmente, Dumbledore demuestra otras tácticas de espionaje en la serie, como en la Orden del Fénix, cuando usó los retratos de los antiguos directores de Hogwarts para reunir información sobre el Departamento de Misterios. Si las ranas de chocolate podían usarse de manera similar al retrato del director de Hogwarts, puede ser que tengamos en efecto una gran red de espías de Dumbledore a lo largo del mundo mágico. Como la mayoría de los individuos que poseen un cromo de rana de chocolate no sospechan de ellos, eso le da a Dumbledore la oportunidad de observar sus alrededores y obtener información. Y esa es la teoría. Veamos algunos argumentos a favor y en contra. Los títulos. En la Orden del Fénix, a Dumbledore le quitaron muchos de sus honores del mundo mágico, y una de las primeras cosas que le informaron fue que se le había eliminado de su puesto en el Wizengamot. Al escuchar esta noticia, a Dumbledore no le importa, pero algo que sí menciona es que no quería ser eliminado de las ranas de chocolate. Esto, a simple vista, podría ser otro comentario humorístico de Dumbledore, pero, con esta teoría en mente, puede tener un significado más profundo. Durante esta época, la influencia de Dumbledore en el mundo mágico se había deteriorado, y puede que sus cromos fueran una de las únicas formas que tuviera para estar conectado con los eventos recientes. Por ejemplo, imaginemos que el ministro de magia tuviera uno de estos cromos en su escritorio. A través de él, Dumbledore podría recibir información valiosa sobre cómo estaba manejando el gobierno o no el regreso del Señor Tenebroso. Además,
Tendría sentido que el perder su puesto en los cromos de chocolate fuera algo que le preocupara más que cualquier otra cosa. Quieren desacreditarlo. ¿No viste El Profeta la semana pasada? Dijeron que se había votado por removerlo del puesto en la Confederación Internacional de Magos porque está envejeciendo, pero eso no es cierto. Magos del ministerio votaron en su contra después de que hizo un discurso anunciando el regreso del Señor Tenebroso. Le quitaron el puesto de jefe supremo del Wisengamot, la alta corte de los magos, y también se menciona que quieren quitarle su orden de Merlín primera clase. Pero a Dumbledore no le importa lo que hagan siempre y cuando no lo eliminen de las ranas de chocolate. La respuesta de Ron. Lo siguiente que quiero comentar viene de la piedra filosofal, el primer encuentro de Harry con el cromo de Dumbledore. La logística sobre cómo usa Dumbledore estos cromos es compleja. La teoría sugiere que estas imágenes tienen la habilidad de moverse de un cromo a otro a lo largo del mundo mágico. Lo que le dice Ron a Harry en el expreso de Hogwarts parece apoyar esta idea. Cuando la imagen de Dumbledore se desapareció del cromo de Harry, Ron dijo: «Bueno, no puedes esperar que esté ahí todo el día, ¿o sí?». Esto implica que puede que haya solo unos pocos Dumbledore miniaturas que van de cromo a cromo. Además, en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, se revela que los individuos en los retratos tienen la habilidad de desplazarse a otros retratos de ellos mismos, sin importar la distancia entre ellos. Esto explica por qué Harry, Ron y Hermione tomaron el retrato de Phineas Nigellus Black de Grimmauld Place. Si estos viajes interretratales son posibles y los cromos operan con el mismo principio, entonces esta teoría del mundo de Harry Potter podría ser posible. Problemas. Bien. Ojalá esta teoría les haya convencido hasta ahora. Aquí están sus problemas. En primer lugar, esta teoría solo funciona si los cromos de chocolate se comportan igual que los retratos mágicos. Y resulta que tengo un video al respecto sobre los retratos, y durante ese proceso descubrí lo complejos que son, particularmente los de los directores. Dumbledore era un mago particularmente talentoso, pero en varias formas, la magia requerida para que unos cromos sean una red de informantes secretos parece demasiado disparatada. También tenemos consideraciones éticas. Hay muchas teorías que hablan de la dudosa moralidad de Dumbledore y la posibilidad de esta teoría depende de nuestra propia perspectiva sobre el personaje. Si apoyamos la idea de que Dumbledore era un maestro titiritero que manipulaba a todos, esta teoría podría gustarles. Pero si prefieren la idea de que Dumbledore era un hombre diferente y benévolo, quizá no combine tan bien con sus ideales. Una red de cromos de ranas de chocolate sería algo muy poco ético y una gran invasión a la privacidad para quien sea que tenga el cromo. Por otro lado, se puede decir que Dumbledore estaba haciendo esto por el bien de todos. Conocimos al profesor Horace Slughorn en El Misterio del Príncipe, momentos antes de que Harry inicie su sexto año en Hogwarts. La presentación ocurre cuando Dumbledore y Harry visitan el hogar del profesor. Dumbledore lo invita a regresar a Hogwarts. Dumbledore logra convencer a Slughorn de que deje el retiro y que enseñe pociones una vez más. Sin embargo, si no hubiera sido por la presencia de Harry, Dumbledore pudo no haber tenido éxito. Verán, Horace Slughorn, si bien era un mago talentoso y respetado profesor, era alguien a quien le gustaba el aplauso de la muchedumbre, y la oportunidad de asociarse con Harry lo llevó de vuelta a Hogwarts. Horace dijo a Dumbledore, quitándole a Harry la responsabilidad de decir algo al respecto: disfruta de sus comodidades y de la compañía de los famosos, los exitosos y poderosos. Disfruta la sensación de que influye en estas personas. Nunca ha querido ocupar el trono él mismo. Prefiere el asiento del copiloto. Hay más espacio, verás. Solía escoger a sus favoritos en Hogwarts, a veces por su ambición o por su inteligencia, a veces por su encanto o talento, y tenía un don para escoger a quienes se transformarían en alguien destacado en su área. Horace formó una especie de club de sus favoritos con él al centro. Los presentaba y formaba útiles conexiones entre los miembros, y siempre recibía algo a cambio, ya sea una caja de sus dulces favoritos o la oportunidad de recomendar al siguiente miembro de la oficina de coordinación de los duendes. Básicamente, Horace Slughorn disfruta de elegir a sus favoritos en todas sus clases, tiene un buen ojo para identificar si alguien va a alcanzar alguna especie de grandeza y se enorgullece de sus logros. Al inicio del Misterio del Príncipe, Dumbledore le dice a Harry que intente ser seleccionado por Slughorn. Te digo todo esto, continuó Dumbledore, no para ponerte en contra de Horace, o como ahora debemos llamarlo, profesor Slughorn, sino para que estés atento. Sin duda intentará reclutarte, Harry.
serías la joya de su corona, el niño que vivió, o como te llaman ahora, el elegido. Y después de que acepta regresar a Hogwarts, atribuimos esta conducta a que Slughorn es alguien excéntrico. No pensamos mucho en ello. En gran parte, Slughorn es alguien encantador, jovial, sus estudiantes y colegas se llevan bien con él, tenía un talento para crear entornos positivos y también era famoso por su gran gusto en la vida, como la buena comida y gustos lujosos. Además, Slughorn era un excelente profesor, mostraba entusiasmo y daba ejemplos prácticos para que los estudiantes entendieran el complejo arte de la creación de pociones. Y debido a todas estas características positivas, la gente lo aceptaba bastante bien. Más adelante descubrimos que Slughorn tenía algunos secretos, como haberle dado a Tom Riddle información de los Horrocruxes, pero después de que se recuperan esos recuerdos, no nos lo presentan como alguien culpable, sino como alguien que divulgó de manera involuntaria información a alguien, sin considerar el impacto que esto tendría. Pero aquí va. ¿Y si la naturaleza de Slughorn era en realidad mucho más oscura? Creo que Slughorn minimizó el nivel de participación que tuvo al ayudar a Tom Riddle, y creo que tiene otros oscuros secretos en este cerebro oportunista que está en su cabeza. Tengo 3 ejemplos específicos o teorías. Horrocruxes. Todos sabemos que Slughorn compartió con Tom Riddle información sobre este artefacto mágico. Esto lo vimos a través de sus recuerdos en El misterio del príncipe. Bueno, fragmentas tu alma y ocultas parte de ella en un objeto fuera de tu cuerpo. Entonces, si el cuerpo de uno es atacado o destruido, no puedes morir. Parte del alma se mantiene en la tierra y sin daños, pero pocos querrían existir de esta forma, Tom. Muy pocos. La muerte sería preferible. Slughorn incluso muestra algo de remordimiento. Alteró sus recuerdos para evitarse la vergüenza de ser asociado con esta conversación. Pero cuando salió la verdad y se reveló que Slughorn sí había compartido con Tom Riddle información crucial sobre los Horrocruxes, de todas formas me mantuve algo escéptico. En primer lugar, ¿por qué alguien como Slughorn sabía cómo hacer un Horrocrux? El tema de los Horrocruxes en el mundo mágico no es solo tabú, sino que tampoco está muy explorado. La mayoría de los magos y brujas buenos no podrían aprender de un tema como los Horrocruxes, y parece que nadie más en la serie sabe nada sobre ellos. Pero aquí tenemos al buen profesor Horace Slughorn de Hogwarts y los conoce perfectamente bien. En segundo lugar, si Slughorn estaba tan avergonzado que tuvo que alterar sus recuerdos, ¿por qué no hacerlo nuevamente? Dumbledore supuestamente consiguió lo que quería de los recuerdos genuinos de Slughorn, pero ¿por qué no pensar que esos recuerdos también estaban alterados? Quizá cuando apareció ese recuerdo solo se mostró un fragmento de la verdad. Quizá Slughorn no compartió toda la información, ocultó un secreto mucho más grande y eso me lleva a la teoría de que Slughorn alguna vez tuvo el deseo de crear Horrocruxes. No creo que haya hecho uno, y lo digo porque no hay suficiente evidencia para decir algo al respecto, pero ¿de que tuviera planes para hacerlo? Puede ser. Permítanme decir que las aspiraciones de Slughorn para crear un Horrocrux pudieron haber venido de un lugar muy diferente que los de Voldemort. Slughorn no necesariamente buscaba la inmortalidad ni temía la muerte. Slughorn tenía el deseo de crear un Horrocrux debido a su propia oscura curiosidad y obsesión, junto con un deseo de preservar su conocimiento e influencia. Slughorn es conocido por valorar sus influyentes conexiones. Quizá buscó preservar estas conexiones y conocimientos más allá de su vida mortal. El crear un Horrocrux le permitiría asegurarse de que su legado, conocimiento e influencia perdurarán. Además, Slughorn ha mostrado una gran fascinación con la magia oscura. Es probable que Slughorn, quien buscaba el conocimiento y el poder, fuera impulsado por la oscura curiosidad de explorar y experimentar con la creación de un Horrocrux. Sin embargo, también anticipo que Slughorn no hubiera tenido lo suficiente en él en cuanto a maldad como para cometer un asesinato. Debido a esto, Slughorn fracasaría. Quizá al menos una parte de la curiosa conducta de Slughorn puede atribuirse al hecho de que tiene secretos, unos muy oscuros, lo cual me lleva a la siguiente teoría. Maestro de la manipulación. Como dije antes, Slughorn es conocido por reclutar gente, las invita al club de las eminencias y luego los presume como trofeos. Sus relaciones con sus apreciados estudiantes son inusuales, por decirlo menos. Los ve más como objetos que como individuos. Yo apostaría a que Slughorn aceptaría los aplausos por los logros de sus estudiantes, pero tenemos que recordar que las relaciones de Slughorn con sus estudiantes son el resultado de una combinación de interés propio, el deseo por la validación y el reconocimiento.
El Club de las Eminencias es una plataforma para que Slughorn se conecte con individuos talentosos e influyentes, y eso reserva su propio sentido de la importancia y estatus en el mundo mágico. Slughorn tiene un hábito de presumir a sus estudiantes, y eso lo podemos ver como una extensión de su ego y una necesidad de admiración. Y esto es lo que creo. La aparentemente inocente y jovial naturaleza de Slughorn es solo una máscara. Al actuar de esta manera puede manipular los eventos y a las personas para que sigan sus propios fines. Al presumir y alabar a sus estudiantes parece ser alguien bueno, pero ¿y si todo es parte de su plan? Una de las habilidades de Slughorn es identificar y explotar los deseos de las personas y sus inseguridades. Sabe cómo jugar con sus ambiciones y despertar su deseo por ser reconocidos. Usa cumplidos y alabanzas para ganarse la confianza. Reconoce los talentos y los hace sentir especiales. Se gana su confianza y lealtad y los manipula para que hagan su voluntad. Y creo que Slughorn, a propósito, se pone en el lugar para ser mentor de estudiantes talentosos para luego explotarlos o usarlos a su favor. Y podrán pensar que quizá eso no es información nueva. Sabemos que Slughorn actúa de manera egoísta a veces, pero la teoría aquí es que Slughorn no tiene cariño por sus estudiantes y actúa 100% de manera egoísta. También que no tiene ética en cuanto a elegir estudiantes para este tipo de conexiones. Si él cree que harán cosas buenas o malas, siempre y cuando sean grandes, él creará una relación con los estudiantes para tener un mejor puesto en el futuro. Desde esta perspectiva, no es muy probable que Slughorn sintiera remordimiento por darle información a Voldemort sobre los Horrocruxes, ya que Voldemort, para citar a Ollivander, hizo grandes cosas, terribles, sí, pero grandiosas. Hoy vamos a hablar de una oscura teoría que habla sobre los magos y brujas en general. Dice que esta clase de personas, los seres mágicos, están rumbo a la extinción. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar un poco de sus orígenes, de dónde vienen. Sus orígenes exactos no están claros al día de hoy. Nadie sabe si la magia nació en los humanos de manera aleatoria, quienes descubrieron sus habilidades por experimentar, o si fue creada de alguna forma, a través de un pacto, ritual o poción. En lo personal, la primera teoría me intriga más. Se conecta más con el concepto de los hijos de Muggles y cómo es que desarrollan sus habilidades mágicas. Pero en esencia, lo que hace diferentes a los magos y brujas de los humanos normales es el desarrollo del gen mágico, una forma de comunicarse con la magia que ya existe en el mundo. El primer ser mágico no apareció hasta 2600 a.C., pero es importante decir aquí que los magos no son una nueva especie, son una subespecie de los humanos regulares. Debido a esto tienen muchas de las mismas características físicas. Es decir, que si rastreamos los orígenes de los magos, en algún punto llegaremos al mismo origen que del resto de la humanidad. Fuera de lo obvio, la magia, los magos y brujas son ligeramente diferentes en otras formas. Son fisiológicamente distintos hasta cierto punto. Y una de las cosas en las que mayor diferencia hay con la parte humana es, irónicamente, la esperanza de vida. Según algo reportado por el Ministerio de Salud Divina, la esperanza de vida promedio de un mago es de 137 años y 3/4, es decir, que pueden vivir un 57% más que sus contrapartes muggles, que tienen una esperanza de vida de 79 años. Sospecho que una de las mayores razones para esto es una sutil diferencia en su fisiología. Los hace menos susceptibles a enfermedades comunes y malestares. Los magos y brujas también tienen acceso a mejores medicinas y remedios. Esto significa que, además de su ya superior fisiología, son más capaces de tratar una gran variedad de condiciones de salud. La medicina mágica es particularmente avanzada, y si bien para un humano normal una fractura podría ser algo fatal, su contraparte mágica solo tendría que beber una poción como crecehuesos, la cual se encarga de arreglar huesos rotos o los hace crecer desde cero. Un hueso roto puede arreglarse en una noche, mientras que otro humano puede requerir un yeso durante meses y también terapia física. Este es solo un ejemplo de qué tan avanzada está la medicina mágica en comparación con la normal, y por qué pueden vivir mucho más que sus contrapartes humanas. Pero esta esperanza de vida obviamente no significa mucho si la especie está condenada a extinguirse, ¿cierto? Veamos. Recientemente me encontré con un argumento en Reddit que hablaba de la extinción inevitable de los magos y brujas. Hace referencia al gran tamaño de la escuela, las clases que son cada vez más pequeñas y una falta de presencia mágica en el mundo.
a pesar de que los magos han existido durante milenios. La descripción de Hogwarts en la serie lo representa como un enorme castillo con al menos 142 escaleras, 5 mazmorras, largos pasillos, múltiples torres y un gran número de aulas de clase. Sin embargo, a pesar de su gran tamaño, Hogwarts parece tener una población estudiantil bastante pequeña en comparación con su capacidad. El número exacto de estudiantes no es muy consistente en los libros. El estimado es de 280 hasta 900 estudiantes. Sin embargo, incluso en el punto más alto, solo sería una fracción de la capacidad. Y en caso de que eso no fuera lo suficientemente confuso, Rowling más adelante aclaró en una entrevista el número exacto de estudiantes en el colegio. Hay unos 1000 estudiantes en Hogwarts. El punto aquí es que la población estudiantil es mucho menor que lo que se podría esperar para una escuela del tamaño del colegio Hogwarts. Según su descripción, Hogwarts tiene el tamaño y la capacidad de una universidad de buen tamaño. Puede albergar a varios miles de estudiantes. Sin embargo, el cuerpo estudiantil de Hogwarts es mucho menor que eso, y solo hay unos 15 profesores aproximadamente que son responsables por todos los estudiantes. Claramente Hogwarts no tiene ni de cerca el número de estudiantes que su tamaño puede sugerir. Hogwarts está a un 10%, podríamos pensar. La siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los fundadores de Hogwarts decidieron construir un lugar con tanto espacio sin usar? La respuesta es que no crearon espacios para no usarse. Crearon un castillo para las necesidades estudiantiles de ese momento. Lo que esto sugiere es que la población mágica era 10 veces más de lo que es hoy. Y si ese es el caso, a lo largo de 1000 años, la población mágica se redujo en tamaño por un 90%. Eso suena como una especie en peligro de extinción, si me lo preguntan. En la cámara secreta, Ron Weasley dice, si no nos hubiéramos casado con muggles, hubiéramos desaparecido. También sabemos que los magos y brujas no compaginaban muy bien con los muggles. La razón de esto tiene varios puntos. Una larga historia de prejuicios y la necesidad de mantener el secreto para proteger a la comunidad mágica. A lo largo de la historia, los magos y brujas se enfrentaron a discriminación y persecución por parte de los muggles, quienes temían y no comprendían sus habilidades mágicas. Este prejuicio generó una división entre las comunidades mágica y no mágica. Llevó a una falta de confianza y hasta violencia. Para combatir esta persecución, el Estatuto Internacional del Secreto se implementó en 1692 para proteger al mundo mágico. Esta ley requería que magos y brujas ocultaran su existencia y habilidades de los muggles. Esto se hizo para impedir pánico masivo, explotación y otros intentos de controlar a la comunidad mágica por parte de individuos no mágicos. Pero quizá también se implementó con otra consideración en mente: preservar la especie. Para considerar un cambio de tal magnitud, esconder el mundo por completo, los magos y brujas debieron haber estado en una situación drástica. Esto también podría explicar hasta cierto punto el nivel de prejuicio hacia los muggles que aún existe dentro de la comunidad mágica. Desde ahí las cosas pudieron haber sido aún más difíciles, ya que separar ambos mundos y vivir en secreto hubiera llevado a nuevos desafíos. Debió ser más difícil para los magos y brujas socializar, formar relaciones y casarse con muggles sin arriesgarse a exponer el mundo mágico. Conforme las normas de la sociedad cambian a lo largo del tiempo y casarse con muggles ahora se acepta más, la comunidad mágica probablemente disminuyó en población. Factores como las bajas durante la Segunda Guerra Mundial y conflictos con los magos tenebrosos como Grindelwald y Voldemort debieron contribuir a una gran cantidad de pérdidas de vidas en la comunidad mágica. También hay peligros que vienen con la vida mágica. Hechizos que no se usan correctamente, criaturas mágicas, en general amenazas a la seguridad individual. La presencia de los hijos de muggles y los avances en la tecnología muggle también amenazaban la forma tradicional de vida de los magos. Eso llevó a un menor énfasis en la educación mágica y el excepcionalismo. En resumen, para cuando Harry llegó a Hogwarts, los magos estaban en aprietos, a pesar de todas sus ventajas fisiológicas. La amenaza principal es que los magos restantes existían cada vez menos como algo individual. Lentamente se mezclaban con los muggles y usaban menos y menos sus habilidades hasta que eran prácticamente muggles. Esta es mi opinión. Lo primero que pensé cuando noté el posible declive en la población mágica fue una frase que se refiere a la Copa Mundial de Quidditch. 100.000 magos y brujas tomaban sus lugares en los asientos, que se alzaban por niveles alrededor del campo ovalado. Todo estaba cubierto de una misteriosa luz dorada, la cual parecía venir del mismo estadio.
¿Cómo podrían estar cerca de la extinción los magos si hay 100.000 personas disponibles para ir a un evento de deportes? Si bien 100.000 personas es un número considerable, lo que aquí se dice es que la población mágica va en declive, no que no haya muchos de ellos. La Copa Mundial de Quidditch alberga a magos y brujas de todo el mundo. En un planeta con casi 8.000 millones de personas, esto representa solo al 0.00125% de la población. La Copa Mundial de Quidditch definitivamente sugiere que hay muchos magos y brujas, pero no contrarresta el argumento de que la población esté disminuyendo. La siguiente posibilidad es que Hogwarts sea un ejemplo aislado de la población que disminuye. Lo que esto significa es que sí, Hogwarts estaba diseñada para albergar a más estudiantes, y sí, la escuela solía estar más llena. Sin embargo, la asistencia actual a Hogwarts es un reflejo de las bajas del mundo mágico que se dieron durante la Primera Guerra Mágica. Bretaña no era un buen lugar para vivir durante el ascenso de Voldemort, incluso un lugar peor para criar a un niño. Es posible que muchos de los magos de Gran Bretaña hayan decidido huir del país. El problema con esta explicación es que para cuando Harry llegó al colegio, ya debimos haber tenido un baby boom. Un baby boom en el contexto de la guerra se refiere a un incremento en la tasa de natalidad después de un conflicto bélico. Frecuentemente, debido a que soldados, o en este caso magos y brujas, regresan a casa y forman sus familias. Después de un conflicto, suele haber una etapa de estabilidad y optimismo, que lleva a una mayor tasa de matrimonios y nacimientos. El nacimiento de Harry coincidió casi directamente con la muerte de Voldemort al final de la guerra. El segundo y tercer año de Harry en Hogwarts debieron haber sido una señal de un incremento en los estudiantes. Lo último que quiero mencionar sobre este asunto de que la humanidad mágica se está extinguiendo tiene que ver con cómo se crearon los magos y brujas. Como ya mencionamos, los magos son una subraza humana, una mutación genética que les permite manipular magia. Es decir que mientras exista la humanidad, y parece que no nos iremos a ningún lado pronto, siempre existirá la posibilidad de que un humano desarrolle estas capacidades. Rowling ha expresado también que el gen mágico es dominante, lo cual sugiere que hay un 50% de probabilidad de que el gen se pase en el caso de que un individuo mágico se una con uno no mágico. En resumen, yo no creo que la población mágica se vaya a extinguir. El mundo mágico, y particularmente el mundo mágico del Reino Unido, sufrió pérdidas a manos de Voldemort, definitivamente. Pero, ¿está en riesgo la especie? Por supuesto no. En un mundo lleno de magia, donde casi todo es posible, podría sorprendernos que hay magos y brujas con problemas económicos. El tener habilidades mágicas puede facilitar muchas cosas, puede simplificar la vida, pero sí hay límites. Por ejemplo, que el oro no se puede multiplicar, la riqueza no puede ser fabricada. El resultado es que incluso las familias mágicas que pueden hacer cosas increíbles como volar por los aires, invocar objetos con un movimiento de su varita y teletransportarse, pueden tener problemas financieros. Dentro de las novelas hay unos cuantos ejemplos de magos y brujas favoritos de los fans que encajan en esto. Quizá el mejor ejemplo es el de la familia Weasley, una familia de 9 personas que acepta a Harry con los brazos abiertos desde el principio del primer libro. Hay varios fragmentos que hablan de su falta de dinero, y su pobreza es algo consistente a lo largo de los libros. En la cámara secreta, Harry visita la cámara de los Weasley por primera vez y ve de primera mano lo difícil que es su situación. Harry disfrutó el viaje hacia la cámara de los Weasley, pero se sintió mucho peor, terriblemente peor que cuando estuvo en el callejón Nocturne cuando se abrió. Había una pequeña pila de sickles y solo un galeón de oro. La señora Weasley usó sus manos para buscar cada moneda antes de meterlas en su bolsa. Lo que hace que su pobreza sea aún más evidente es el hecho de que constantemente se compara con la gran fortuna de Harry, generada a través de regalías de pociones. Desde el principio del primer libro, vamos a la cámara 687 y vemos las grandes pilas de oro de Harry. Cuando vamos al hogar de los Weasley, la descripción que él da del libro no los representa como alguien que está en la cima de la riqueza. Parecía como si en otro tiempo hubiera sido una gran posilga de piedra, pero aquí y allá habían ido añadiendo tantas habitaciones que ahora la casa tenía varios pisos y estaba tan torcida que parecía sostenerse en pie por arte de magia. Probablemente así era. 4 o 5 chimeneas coronaban el tejado.
Cerca de la entrada, clavado en el suelo, había un letrero torcido que decía «La Madriguera». En torno a la puerta principal había un revoltijo de botas de goma y un caldero muy oxidado. Varias gallinas gordas de color marrón picoteaban a sus anchas por el corral. ¿Pero por qué son tan pobres? ¿Tiene sentido siquiera? ¿Y cuánto tiempo han sido pobres? ¿Esto es algo generacional? Veamos los hechos. El primer argumento que podríamos hacer con respecto a la situación financiera de los Weasley es que tenían demasiados gastos. Como Arthur era la fuente principal de ingresos para la familia, su salario no alcanzaba para cubrir tantas cosas. Arthur trabajaba para el Ministerio de Magia. Era el líder del departamento contra el uso incorrecto de los artefactos muggles. Él debía regular el uso de la magia en objetos muggles e impedir que objetos embrujados cayeran en manos de muggles. Más adelante, fue ascendido a jefe de la Oficina para la Detección y Confiscación de Falsificación de los Hechizos Defensivos y Objetos de Protección. No sabemos realmente mucho sobre cuánto gana Arthur Weasley. Sin embargo, lo que es particularmente inusual sobre todo esto es que Arthur, en ambos de sus puestos, era jefe de un departamento. Arthur, en una posición de autoridad en el ministerio, debería recibir una buena compensación, ¿cierto? Un factor que pudo haber influido en el salario de Arthur fue su relación con su jefe Cornelius Fudge. Se sabe que Arthur y Cornelius no se llevaban muy bien. Quizá Fudge usó sus influencias para alterar el salario de Arthur y frenar su carrera. Pero fuera de eso, es razonable asumir que el gasto mayor de Arthur fueron todos sus hijos, y todos los gastos que vienen con tenerlos. Cada uno de los Weasley fue a Hogwarts, y si bien Hogwarts es barato en algunos sentidos, ya que la inscripción es gratis, los útiles y materiales no lo son. Comprar varitas, libros, escobas y todo tipo de útiles escolares, además de los impuestos, las deudas, seguros, alimento, ropa, túnicas, incluso multas como el incidente del Ford Anglia, pasan factura, literalmente. Y como Arthur era la única fuente de ingresos de la familia, supongo que tiene sentido que los Weasley tuvieran presión financiera. Con todo eso dicho, hay unas cuantas razones por las cuales su situación financiera no tiene tanto sentido. En primer lugar, incluso en los libros, la familia Weasley parece desarrollar un flujo saludable en cuanto a dinero. Eso pudo haberle quitado un poco de la presión a Arthur. Fred y George abrieron un negocio exitoso, Bill era rompemaldiciones, Charlie trabajaba con dragones en Rumania y Percy trabajaba para el ministerio. Si la situación fuera en verdad tan precaria como quieren que creamos, ¿no deberían los hijos haber mostrado algo de compasión por su padre y haber enviado un poco de dinero a casa? Los Weasley, fuera de Percy, fueron un grupo muy cercano entre sí. Seguro hubieran hecho cualquier cosa por ayudar a su padre. Además, cada nuevo profesional reduce los gastos de Arthur, es decir, que para cuando todos sus hijos estuvieran trabajando, el salario de Arthur ya debió haber sido más que suficiente para mantener a sus dependientes económicos. Lo siguiente que hay que considerar es que los Weasley eran de sangre pura. En el mundo mágico, ser de sangre pura abre la puerta a que tengas una mayor riqueza y prosperidad, debido a la posición que ocupan dentro de la sociedad mágica. En la mayoría de los casos, esta longevidad les da mucho tiempo para conseguir riqueza y además conseguir puestos de influencia en la sociedad. Les da una mayor oportunidad para acumular recursos, propiedades y artefactos mágicos. Así solidifican su estatus y estabilidad financiera. En el caso de los Weasley, no parecen tener nada de eso. Para continuar con este punto, vale la pena mencionar que Molly Weasley, antes Molly Pruitt, se casó con los Weasley. Así se combinaron dos familias de sangre pura, los Pruitt y los Weasley. Algo que es particularmente importante destacar es que Molly debió haber sido beneficiaria de alguna parte de su riqueza familiar. Por último, parece que incluso después de que los hijos se gradúan de Hogwarts, la familia Weasley sigue en un estado de pobreza. Parece que los Weasley son perpetuamente pobres, independientemente de sus gastos e ingresos. Y aquí es donde todo se pone más interesante. En Hogwarts Legacy, que se desarrolla más de 100 años antes de la historia de Harry Potter, conocemos a más Weasley, como la profesora Matilda de Hogwarts y el estudiante Garrett. ¿Qué tienen estos Weasley en común con los Weasleys del presente? Por supuesto que también están quebrados. En el juego, Garrett Weasley describe a su familia como numerosa y pobre. Luego, dice que a pesar de que su tía es profesora en Hogwarts, eso no impacta en la situación financiera de la familia. Esta es la teoría. Los Weasley están malditos. Y podría ser una maldición de sangre. Las condiciones de esta maldición son lo que permite que los Weasley sigan siendo pobres. Hay muchas maldiciones en Harry Potter que abarcan generaciones.
como las Maledictus, que se pasan de generación en generación y afectan a las mujeres. Nagini es un ejemplo de esto. Astoria Malfoy, la bruja que se convirtió en esposa de Draco, también tiene una maldición de sangre. Sabemos que estas maldiciones pueden afectar a todo un linaje. También hay maldiciones más complejas, como la del puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, que se dice que mete en problemas a cualquiera que adopte ese puesto. Hay muchas partes intangibles de este tipo de maldiciones, pero siempre parecen cumplir sus metas de manera consistente. Y creo que lo mismo se puede decir de los Weasley. Creo que sin importar qué tan exitosos se conviertan los Weasley en sus carreras profesionales, están destinados a ser relativamente pobres. Al final de los libros, la familia Weasley debió haber tenido una gran cantidad de ingresos, pero parece que se están enfrentando siempre a las mismas adversidades financieras. La maldición puede trabajar de diferentes maneras. La primera es que sin importar cuánto éxito tengan, están destinados a perder casi todo por manejar mal el dinero. Su maldición es que son terribles con el dinero, y eso pudo haber causado que generaciones de la familia Weasley se apropiaran de este rasgo y culparan de su falta de riqueza a imprevistos en lugar de investigar más y descubrir la verdadera razón. Sospecho que podrían ni siquiera estar al tanto de que están malditos. Un buen ejemplo de esta maldición fue su viaje a Egipto. Por primera vez en años, la familia tuvo ingresos después de ganar la lotería del diario del profeta. ¿Y qué hicieron con el dinero? ¿Lo usaron para arreglar su hogar? ¿Comprar ropa nueva para los niños? No. Se lo gastaron en un viaje durante todo un verano a visitar a su hijo Bill en Egipto. Cuando regresaron del viaje, tenían suficientes galeones como para comprarle a Ron una varita, pero fuera de esto, se gastó todo el dinero en el viaje. Mi siguiente teoría es que sin importar qué tan exitosos sean, están destinados a ganar poco más de sus gastos. Es decir, que sin importar cuánto ganen, sus gastos siempre van a incrementar. La siguiente pregunta es, ¿por qué estarían malditos? Sospecho que tiene que ver con el hecho de que los consideran traidores a la sangre. Dentro del mundo mágico, hay un directorio de sangre pura conocido como los Sagrados 28, una lista de las 28 familias de sangre pura que quedan en el mundo mágico. Los Weasley están en esa lista, pero también tienen una reputación por ser tolerantes con los muggles, mestizos e hijos de muggles, los sangre sucia. Eso frecuentemente hacía que otros miembros de los Sagrados 28 los llamaran traidores a la sangre. Pero así como fueron criticados por quienes valoraban la pureza de sangre, los Weasley hablaban abiertamente sobre su resentimiento por haber sido incluidos en una lista tan elitista como esa. Los Weasley típicamente iban a la casa Gryffindor cuando llegaban a Hogwarts. Muchos miembros de la familia apoyaron a la Orden del Fénix. Debido a la rica historia del mundo mágico y el hecho de que los Weasley han existido durante muchos siglos, sospecho que en algún momento llamaron la atención de un grupo de magos y brujas tenebrosos, probablemente otros miembros de los Sagrados 28. ¿Quién les lanzó la maldición? ¿Quién sabe? Pero ¿no sería súper interesante que la hubieran lanzado los Malfoy? Se los dejo a ustedes. Los dementores son criaturas enormes, miden hasta 3 metros, son no seres siniestros con piel gris y costrosa. Estas criaturas malévolas representan la encarnación de la infelicidad y la desesperación. Frecuentemente son conocidos como los guardias de la prisión de Azkaban y los responsables de asegurarse de que todos los magos tenebrosos y brujas en su interior no escapen. Los dementores fueron creados por J.K. Rowling como una forma de representar a la depresión. Rowling, quien ya ha sufrido de depresión ella misma, quería crear una criatura que representara todos los aspectos negativos. Los dementores son de las criaturas más nauseabundas que existen en la Tierra. Infestan los lugares más oscuros y sucios, disfrutan con la desesperación y la destrucción ajenas, se llevan la paz, la esperanza y la alegría de cuanto los rodea. Incluso los muggles sienten su presencia, pero no pueden verlos. Si alguien se acerca mucho a un dementor, este le quitará hasta el último sentimiento positivo y hasta el último recuerdo dichoso. Si puede, se alimentará de él hasta convertirlo en su semejante, un ser desalmado y maligno. Lo dejará sin otra cosa que las peores experiencias de su vida. Pero J.K. Rowling no es la única creadora de los dementores. Tiene que haber alguien dentro del universo del mundo mágico. ¿De dónde vienen entonces? Al buscar la respuesta, muchas rutas apuntan hacia un nombre llamado Ecristis, un hombre que es considerado el padre de los dementores. Pero vamos a darle un giro a ese punto. Ecristis no es muy conocido, pero definitivamente dejó su huella en la historia del mundo mágico
como alguien que practicaba la peor clase de magia oscura que podemos imaginar. Se sabe muy poco de él, fuera del hecho de que vivió durante el siglo XV y de que era perverso. Ni siquiera sabemos su nacionalidad, y si se supiera, seguro nadie estaría orgulloso de ello. Era así de perverso. Ecrisdis fue el habitante original de la fortaleza en la isla de Azkaban. Ahora sabemos que esa es una prisión que alberga a magos y brujas tenebrosos dentro de sus muros. Mientras viajaba en el siglo XV, Ecrisdis se encontró con la isla. En ese momento no tenía ninguna infraestructura. Cuando llegó, era solo una isla. Pero no le llevó mucho tiempo corromperla y convertirla en su propio experimento de artes oscuras. Con la esperanza de mantener en secreto la ubicación de la isla, que estaba en algún lugar del Mar del Norte, Ecrisdis inicia todo al colocar encantamientos de ocultamiento en la isla, para que nadie pudiera encontrarla intencionalmente. Después de ello, Ecrisdis comenzó con sus experimentos de artes oscuras, al invocar a marineros muggles a la isla. Luego los torturaba y asesinaba. Se dice que desde antes de que llegara a la isla, Ecrisdis ya estaba loco, pero después de pasar un tiempo allí, perdió totalmente la cabeza. Perdió contacto con la realidad. Se sumergió tanto en sus experimentos con la magia oscura que dejó atrás toda la parte sana de su mente, y los pobres marineros que llegaban a la isla lo vivieron de primera mano. En su locura se especula que Ecrisdis, ya sea a propósito o no, creó lo que ahora conocemos como dementores. Pero más allá de la especulación, no hay información sobre cómo los creó Ecrisdis. Sabemos también que nadie visitó la isla hasta que Ecrisdis murió. La razón de esto es que sus encantamientos de ocultamiento no desaparecieron hasta su muerte, y cuando murió, la gigante isla que Ecrisdis había hecho crecer apareció de la nada. Eso llevó a que el Ministerio de Magia de entonces investigara. Aquellos que fueron a investigar se negaban a hablar de lo que habían encontrado en su interior, pero lo más espeluznante era que el lugar estaba infestado de dementores. Muchas autoridades pensaban que Azkaban era un lugar perverso que debía ser destruido. Otros tenían miedo de qué pasaría con los dementores que estaban en el lugar si les quitaban su hogar. Estas criaturas ya eran fuertes e imposibles de matar. Muchos temían por una horrible venganza si les quitaban su hábitat. Estos muros parecían estar llenos de miseria y de dolor. Los dementores se aferraban a ello. Según expertos que estudiaron edificios creados con magia oscura, Azkaban podría liberar su propia furia contra quien intentara destruirla. La fortaleza se quedó abandonada durante muchos años. Fue un hogar para que se criaran los dementores. Y la teoría sobre que Ecrisdis sea el padre de los dementores tiene que ver con que él fue encontrado en una isla llena de ellos. Pero no sabemos cómo los creó. Y aquí está mi opinión. Ecrisdis creó a un dementor. Este dementor se encargó de los demás. Sabemos que Ecrisdis hacía experimentos de magia oscura de naturaleza inimaginable. También que vivió en la isla en secreto durante muchos años. De vez en cuando atraía a marineros a pesar de sus encantamientos de ocultamiento. Creo que el primer marinero que llevó a la isla se convirtió en el paciente cero. Este marinero, mientras Ecrisdis estuvo en la isla, fue su conejillo de indias para todo tipo de experimentos. Un pobre hombre debió recibir durante años y años una increíble y siniestra tortura de un mago tenebroso. Y creo que este hombre fue el primero en convertirse en un dementor. Explico. En el mundo de Harry Potter, los magos y brujas que sufren de un trauma a una edad joven pueden manifestar lo que se llama un Obscurus. Los llaman un Obscurial. Esta es una criatura oscura y poderosa, una fuerza que surge como resultado de que un mago o bruja debe suprimir sus poderes. Básicamente, en lugar de aprender a controlar y expresar su magia, se la guardan, y eso lleva a la creación de un Obscurus. En esencia, el trauma y miedo es más que suficiente para crear una poderosa fuerza parasítica y oscura. Los Obscurus son algo bastante importante que tenemos que considerar. Son poderosos y difíciles de controlar y poco predecibles. Pero mi punto es este. El proceso de Obscurus y Obscurials me demuestra que cuando hay suficiente estrés, la magia puede crear nueva magia oscura. Creo que el Dementor original fue creado por un hombre cuya alma fue torturada durante años. El marinero quizá no era mágico, pero definitivamente era susceptible a la magia oscura. No es sorprendente que haya tenido alguna especie de resultado mágico.
El hombre torturado en la isla de Christie's seguramente perdió todo: su dignidad, su esperanza, su salud y finalmente su alma. Debió experimentar todo un rango de emociones negativas que se conectan con el ser una persona. Era el criadero perfecto para un dementor, que por supuesto que representa todas esas cosas, desesperanza y demás. Otra teoría es que el dementor no vino de un hombre, sino que fue creado por el hombre y su alma. Después de años de soportar los tortuosos experimentos de Christie's, llegó la gota que derramó el vaso cuando Christie's lanzó un conjuro para arrancarle su alma del cuerpo. ¿Ya han escuchado de Avada Kedavra? Sabemos que la maldición asesina mata a las personas, de eso se trata, pero su alma aún existe, solo que fuera del cuerpo físico. Me imagino que el alma de este pobre y atormentado marinero soportó tanto que cuando salió de su cuerpo se manifestó como una poderosa y depresiva fuerza, un dementor. La existencia de un alma es algo abstracto, es difícil definirlo. Sin embargo, el concepto que se suele aceptar sobre un alma es que es una especie de esencia inmaterial y espiritual. Es la causa de la vida de un individuo, es lo que nos hace seguir adelante y no tiene ninguna explicación científica. Es el alma de la que se alimentan los dementores. Son fragmentos de alma los que Voldemort coloca en objetos y es el alma que se arranca a través del uso de Avada Kedavra. El alma es lo que ata a nuestra forma corpórea a la tierra y por eso tiene un papel importante en la conversación sobre la vida después de la muerte de los magos. Puedes existir sin tu alma, siempre que tu cerebro y tu corazón funcionen, pero no sabes quién eres, no tienes recuerdos, no hay nada. No hay oportunidad de recuperarte. Existes como un cascarón vacío. Tu alma se perdió para siempre, se fue. Harry Potter impulsa la idea de que al final el cuerpo físico es solo un contenedor, un vehículo que transporta la fuerza vital en su interior, y como el alma es incorpórea, existe para siempre, como los dementores. Si seguimos una de estas teorías, podemos concluir que los dementores son fuerzas oscuras y parasíticas creadas como resultado de condiciones de tortura y de otras cosas, o almas de individuos que han sufrido de una gran cantidad de magia oscura. Sea cual sea la teoría que les guste, yo creo que Christie's solo fue responsable de crear un dementor. El resto de ellos vinieron del primero, del paciente cero. Me explico. Los dementores tienen una poderosa habilidad llamada el beso. Es capaz de extraer el alma de las víctimas de su cuerpo. Los deja como una forma vacía de quienes eran. Lo que sabemos del beso nos dice que una vez que se da, el alma se extrae y se va a la nada. Ya no se puede encontrar, pero creo que una vez que el alma sale del cuerpo, se convierte en la criatura que la extrajo en primer lugar, un dementor. El cuerpo de la víctima se mantiene como un cascarón vacío, pero su alma se ha transformado. Los dementores son conocidos por impactar en su entorno. Principalmente baja la temperatura, disminuye la luz, aumenta la oscuridad y se genera este entorno de desesperanza. Harry vive esto de primera mano en los libros. Un frío intenso se extendió por encima de todos. Harry fue consciente del aire que retenía en el pecho. El frío penetró más allá de su piel, le penetró en el pecho, en el corazón. Los ojos de Harry se quedaron en blanco, no podía ver nada. Se ahogaba de frío, oyó correr agua. Algo lo arrastraba hacia abajo y el rugido del agua se hacía más fuerte. Los dementores, por el simple hecho de ser dementores, crean el entorno perfecto para reproducirse. Y qué mejor manera para entender la desesperación humana que otro humano, o al menos lo que solía ser otro humano. ¿De qué otra manera podría una criatura oscura entender todo el rango de emociones humanas? El ministerio clasifica a los dementores como no seres, también como una aparición espiritual no humana. La clasificación se refiere a criaturas que se forman por emociones humanas, y esto suena como una descripción perfecta para ellos. Solo hay una mención sobre la reproducción de los dementores en los libros, y ocurre entre una conversación entre Fudge y el primer ministro Muggle en El misterio del príncipe. Incluso el clima era terrible. Esta neblina a mediados de julio no estaba bien, no era normal. Pero, dijo el primer ministro con algo de horror, ¿no me dijo que hay criaturas que extraen la esperanza y la felicidad de las personas? Es cierto, y se están reproduciendo. Eso provoca esta neblina. Si eso es lo que sucede, entonces el ataque de Harry en el tren apoya la idea
de que la reproducción de los dementores significa que atacan personas o animales y les quitan las almas. Durante su encuentro con los dementores en el tren, Harry experimenta lo siguiente. Una espesa y blanca neblina giraba a su alrededor, en su interior. Cuando los hijos de Muggles son enviados al colegio Hogwarts, ¿qué creen que digan los padres para explicar su ausencia para el resto del mundo Muggle? ¿Qué dicen los padres al gobierno? ¿Qué dicen a sus amigos? Para aquellos que no saben del mundo mágico, ¿qué les pasa a sus hijos? Hoy vamos a explorar todo eso y más mientras hablamos del hecho de que los estudiantes hijos de Muggles son enviados a Hogwarts. Primero lo primero, hay que dar crédito. Este video fue uno de los más solicitados por la comunidad. En una publicación, el usuario llamado David Kennedy 8929 dijo lo siguiente: quiero ver un video que explique cómo es que los padres de los hijos de Muggles hablaban con sus amigos sobre el tema del mundo mágico. Por ejemplo, los padres de Hermione. Entonces, ¿qué es un hijo de Muggles y por qué es un tema tan intrigante? Los hijos de Muggles son magos y brujas que vienen de familias no mágicas. Son los primeros individuos mágicos en su árbol genealógico. Y debido a su súbita manifestación de habilidades mágicas, frecuentemente sorprenden y confunden a sus parientes Muggles. Los hijos de Muggles se enfrentan a desafíos particulares en la sociedad mágica, ya que su falta de un linaje mágico lleva a escepticismo y hasta hostilidad por parte de algunos individuos de sangre pura que creen que las habilidades mágicas deben ser solo para quienes nacen dentro de familias mágicas. Sin importar cómo se sientan los sangre pura sobre ellos, los hijos de Muggles son magos y brujas legítimos y tienen todos los derechos de la sociedad mágica, incluido el asistir a Hogwarts. Y un día, cuando llegue el momento, reciben su carta como todos los demás. Tradicionalmente, la carta de aceptación a Hogwarts informa a los nuevos estudiantes que han sido aceptados en el colegio, evidentemente, y se incluye una carta con todos los libros y materiales requeridos para el siguiente ciclo escolar. Cuando un mago o bruja de una familia mágica recibe esta carta, todo es relativamente sencillo. Conocen el procedimiento y cuando llegue el momento van a la plataforma 9 3/4 y los envían a estudiar. El procedimiento para los hijos de Muggles es, sin embargo, un poco diferente, ya que frecuentemente es causa de confusión. Hermione dijo lo siguiente: nadie en mi familia es mágico. Fue una sorpresa cuando recibí mi carta, pero estaba muy complacida, por supuesto. Es la mejor escuela de magia que hay. Colin Creevy también habló del proceso. Esto es increíble, ¿no? Nunca supe que todo esto se podía hacer con magia hasta que llegó la carta de Hogwarts. Mi papá es un lechero y no podía creerlo tampoco. Estoy tomando muchas fotografías para enviárselas. En el caso de los hijos de Muggles, Hogwarts envía a alguien de la fuerza laboral para explicar la carta y que se haga toda la presentación de manera apropiada. Los libros no hablan sobre qué miembro es el responsable de todo esto. Sin embargo, como McGonagall es quien está a cargo del registro, tiene sentido que ella sea quien lleva esta responsabilidad. No puedo ni imaginar lo difícil que sería explicarle magia a un Muggle, un verdadero monstruo en cuanto a un trabajo. Sin embargo, si va a ser alguien, creo que Dumbledore o McGonagall serían los más convincentes. En las películas, vemos a Dumbledore viajar al orfanato de Bull para informarle a Tom Riddle que ha sido aceptado en la escuela. Aunque él era mágico, no tenía padres. Era necesario que alguien de la escuela fuera a explicarle el proceso y también el mundo mágico. Pero me pregunto, ¿esta parte de la introducción al mundo mágico incluye alguna explicación sobre lo que hay que decir a amigos Muggles y familia? Una de las más grandes y quizá la más importante ley del mundo mágico es el Estatuto Internacional del Secreto, algo que se implementó en 1692 con la meta de ocultar a los magos y brujas de los Muggles. La sociedad mágica no siempre estuvo tan oculta, no sistemáticamente. Durante la época medieval, los magos fueron perseguidos brutalmente por los Muggles, quienes temían a la magia pero no eran buenos para reconocerla. Esto llevó a que muchos magos operaran en secreto. Los magos extremistas querían una guerra contra los Muggles, pero la mayor parte de la comunidad buscó mantenerse en secreto. Se estableció una ley internacional por el ministro de magia de cada uno de los países. Era el responsable de ocultar sociedades, controlar animales fantásticos, seres y espíritus y asegurarse que de los magos no expongan a nadie. Es una de las más importantes leyes de los magos, ya que es directamente responsable de la línea que separa a lo Muggle de lo mágico. Romper esta ley es algo que se toma con muchísima seriedad, quizá más que cualquier cosa, y los castigos pueden ser severos. Pero seguro esto pone a los padres en una posición muy difícil.
Si no pueden aceptar la existencia del mundo mágico con gente que es externa a ellos, ¿cómo pueden racionalizar la ausencia de sus hijos? Para amigos y familiares supongo que puedes inventar algo, como está estudiando en el extranjero, pero ¿qué pasa con las entidades gubernamentales? En prácticamente todos lados, los padres deben reportar que sus hijos están estudiando. Los requisitos legales varían dependiendo de la jurisdicción, pero muchos países dicen que la educación es obligatoria y requieren que los padres o guardianes se aseguren de que sus hijos están siendo educados. Estas leyes especifican el rango de edad para la educación obligatoria y solicitan que los padres inscriban a sus hijos en una escuela acreditada o que cumplan con alguna otra alternativa, como estudiar en casa o de manera privada. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los estados tienen leyes que obligan a asistir a la escuela, con requisitos específicos por edad que varían por estado. Los padres son responsables de asegurarse de que sus hijos vayan a la escuela, y puede que alguna autoridad local o del gobierno les pida comprobar que su hijo o hija está recibiendo tal educación. Si no pueden hablar del mundo mágico con su gobierno, ¿cómo pueden racionalizar la ausencia de sus hijos? Tengo varias teorías. Conexiones muggles. A pesar de que las conexiones entre el mundo muggle y el mágico son limitadas, vale la pena destacar que hay algunas cuantas figuras del mundo muggle que sí saben sobre todo lo mágico. Uno de ellos es el primer ministro muggle. Por tradición, el primer ministro británico es informado sobre la existencia del mundo mágico la noche en la que se les asigna el cargo. Ocasionalmente, tienen reuniones con su contraparte del mundo mágico, el ministro de magia, para hablar de temas que pueden afectar a ambos mundos, como el escape de Sirius Black, la enorme fuga de Azkaban y el regreso de Lord Voldemort. En el caso de que hubiera incidentes donde la magia y el mundo muggle chocaran de forma que no pudiera ser explicada de manera sencilla, el primer ministro muggle trabajaba con el Ministerio de Magia para generar una excusa creíble. Como el primer ministro muggle es un infiltrado con una gran cantidad de poder, tiene sentido que sea el primer ministro el responsable de crear y mantener una legislación que permita encubrir a los niños que están estudiando en escuelas mágicas. En su papel, me imagino que el primer ministro podría reservarse el derecho de cualquier investigación sobre qué es Hogwarts, y en algún papel sería simplemente alguna escuela privada en las tierras altas de Escocia. Como alternativa, puede que simplemente se indique que los hijos de muggles fueron educados en casa, sin una ubicación física. Hogwarts llevaría a cabo su papeleo para fingir ser una escuela legítima, pero sería algo meramente significativo, algo por el papeleo, registrarse como escuela y seguir protocolos similares a los de las escuelas muggles. Esto les permitiría mantenerse en bajo perfil y cumplir con ciertos requisitos, sin la necesidad de eliminar a los hijos de muggles de las bases de datos públicas o restringir su derecho a los servicios de salud. La siguiente posibilidad es que el ministro de magia indique a un mago o bruja en especial, o a algún departamento completo, para que sean los responsables de ayudar a los padres para crear situaciones que expliquen las situaciones de sus hijos. Sería el trabajo de estos magos infiltrados trabajar encubierto, en puestos específicos dentro del mundo muggle y crear maneras para que parezca que los niños están estudiando en una escuela normal. Mi última teoría es que la oficina de enlace con muggles es la que se encarga de facilitar la transición a la educación mágica. Como es su trabajo explicar el mundo mágico a los padres en primer lugar, tiene sentido que también tengan cierta responsabilidad para asegurarse de que la transición se lleve a cabo de manera sencilla. En cuanto a lo que tiene que ver con amigos y familia, todo es más sencillo. No hay ningún mandato gubernamental que estipule que estás obligado legalmente a decir a tus amigos y familia qué pasó con tu hijo. En el caso de Vernon Dursley, simplemente le dijo a su hermana Marge que Harry estaba estudiando en una institución para casos difíciles. Bueno, será un poco difícil fingir con la tía Marge que voy a esa escuela San no sé qué, Centro de Seguridad San Bruto para Delincuentes Juveniles Incurables. Exactamente. Es mucho para recordar. Tendré que hacer que suene convincente, ¿no? ¿Y si accidentalmente se me olvida? Te lo haría recordar. La primera varita de Rubius Hagrid fue una de 40 centímetros de largo hecha de roble, y se dice que aquellos con varitas de roble usualmente tienen una afinidad con la magia de la naturaleza. Era flexible, es decir, que se podía adaptar en cuanto a su personalidad, y la longitud de la varita va de la mano con su estatura y enorme personalidad. Podemos averiguar mucho de una persona gracias a su varita, pero si conocieron a Hagrid de adulto, seguro tuvieron que adivinar todo esto,
porque el Hagrid que conocemos tiene un paraguas en lugar de varita. Claro que hay más en el paraguas de lo que podemos ver, pero queda el hecho de que Hagrid no trae una varita de manera tradicional. La razón es que su varita se rompió cuando era un muchacho. Durante su tercer año en Hogwarts, Hagrid fue falsamente acusado por Tom Riddle de haber liberado un monstruo en el colegio que mató a la hija de Muggles llamada Myrtle Warren. Y como resultado de esto, su varita fue destruida por el Ministerio Británico de Magia. Pero las acciones que se tomaron contra Hagrid siempre parecieron extremas y poco consistentes. Como no hubo evidencia suficiente para perseguir a Hagrid, evitó ir a Azkaban, al menos la primera vez, pero de alguna forma se ganó ser expulsado de Hogwarts y la destrucción de su varita. Vamos a ver las razones de este maltrato injustificado contra Hagrid. El linaje de Hagrid fue de los secretos peor guardados en la historia. Para la mayoría era obvio que venía de una relación mixta entre una giganta y un mago. De todas formas, Hagrid logró mantener en secreto algunos detalles, de vez en cuando, pero nunca engañó a nadie realmente. Su madre se llamaba Fridwulfa, una mujer de 20 metros de alto que en verdad era imponente. Era naturalmente resistente a muchos hechizos y maldiciones. Se hubiera requerido de 6 magos para derrotar a la madre de Hagrid en batalla. Por esa razón, el mundo mágico temía a gigantes como Fridwulfa, es decir, que su matrimonio con el padre de Hagrid, el señor Hagrid, fuera extraño. Aunque las parejas mixtas entre gigantes y hombres no son lo más frecuente, tampoco es que sea un secreto. Los magos y brujas rechazaban estos matrimonios, y hasta los gigantes, que valoraban el tamaño y poder por encima de todo lo demás, demeritaban a sus compañeros que se casaban con magos y brujas. Pero Fridwulfa y el señor Hagrid tuvieron una relación honesta, lo intentaron de verdad, y fueron felices hasta diciembre de 1928, cuando Fridwulfa y el señor Hagrid le dieron la bienvenida a su hijo Rubius al mundo. En la cultura de los gigantes, sienten mucho orgullo por tener un bebé enorme y fuerte. Y en primera instancia, Fridwulfa se dio cuenta de que había fracasado en esto. Como mitad gigante, Rubius era de una fracción del tamaño que otros gigantes, y para cuando Hagrid cumplió 3 años, era más que obvio que Hagrid nunca llegaría al mismo tamaño que otros gigantes. Eso provocó que la lealtad de Fridwulfa fracasara. Avergonzada por la estatura de su hijo, Fridwulfa decidió huir y regresó a la colonia de gigantes. En los años siguientes, Hagrid vivió una vida sencilla con su padre. Ambos vivían en el oeste de Inglaterra, cerca del bosque de Dean. Por eso Hagrid tiene su característico acento. Y aunque Hagrid y su padre tuvieron una buena relación, la vida de Hagrid sufrió fuera de su casa. Como mitad gigante, otros padres advertían a sus hijos sobre jugar con él. No fue hasta que Hagrid recibió su carta de aceptación para el colegio Hogwarts que el joven muchacho por fin pudo conseguir un grupo de amigos. Y antes de empezar su viaje en Hogwarts, el joven Hagrid, como muchos otros estudiantes antes que él, fue al callejón Diagon, y específicamente a Ollivanders, donde recibió su primera varita. Parece extraño que desde que conocimos a Hagrid haya tenido un paraguas en lugar de una varita. Ahora sabemos que la varita original de Hagrid está dentro de este paraguas, pero la realidad es que alguna vez fue un objeto mágico por su propio derecho. En 1940, Hagrid empezó su primer semestre en el colegio Hogwarts, un proceso que para Hagrid fue agridulce. Ir a Hogwarts le dio la oportunidad de conocer a otros niños mágicos y de expandir sus horizontes, pero también significó que tendría que dejar atrás a su amado padre. Hagrid rápidamente se dio cuenta de que en algunos aspectos Hogwarts no era tan diferente del mundo real. En el colegio también sufrió a mano de algunos compañeros que se burlaban de él. Y si hubiera sido cualquier otra persona, hubiera usado sus ventajas de altura y fuerza para imponerse contra quien lo molestaba, pero su baja autoestima y disposición no violenta lo convirtieron en un blanco natural. Esto llevó a que Hagrid buscara compañeros en las criaturas mágicas. Mostró un gran cariño por la naturaleza desde muy joven y las criaturas que viven en esa naturaleza, pero esto llevó a Hagrid a tener problemas en más de una ocasión. Como estudiante, Hagrid crió hombres lobo bajo su cama, se metió al bosque prohibido para enfrentarse a trolls y hasta consiguió una acromántula que tendría un gran impacto en su futuro. En su tercer año en el colegio, Hagrid ya medía más de 3 metros, pero desafortunadamente seguía teniendo problemas en la sociedad. Para empeorar todo, el padre de Hagrid, el señor Hagrid, falleció. Y eso no fue el final de la mala suerte de Hagrid, para nada.
Con el tiempo, Tom Riddle, quien era unos pocos años más grande que Hagrid en ese momento, decidió culpar a Hagrid por un reciente asesinato en el colegio. Riddle era el verdadero responsable del crimen, abrió la Cámara de los Secretos y liberó al basilisco en su interior. Sin embargo, pudo convencer al Ministerio de Magia que una de las mascotas de Hagrid, una peligrosa acromántula llamada Aragog, fue la culpable. Después de todo esto, Hagrid fue expulsado del colegio y se le prohibió usar una varita y magia. Sin embargo, gracias a la intervención de Albus Dumbledore, Hagrid logró evitar volver al mundo real como huérfano. Dumbledore logró darle a Hagrid un puesto como guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Este gesto pudo haber sido suficiente para evitar que Hagrid se convirtiera en un criminal. Sin su padre no tenía a dónde ir, y el destino de los gigantes en el mundo mágico usualmente era uno sangriento y doloroso. Como Hagrid fue expulsado cuando era aún joven, nunca terminó su educación. Es decir, que por siempre se mantuvo como un mago no calificado, y se le impidió hacer magia. Ok, entonces se quebró la varita de Hagrid, y fue expulsado por un crimen que ni siquiera probaron que cometió. Pero hay varios problemas con esto, además de lo obvio. En primer lugar, ni siquiera a los prisioneros de Azkaban les rompen las varitas. Cuando un mago o bruja es encontrado culpable de un crimen que merece castigo por encierro, se les quitan las varitas y todas sus posesiones, pero estos objetos, incluidas las varitas, no son destruidas. Nadie sabe dónde se guardan exactamente, pero lo que sí sabemos es que están por ahí en algún lugar, intactas. Esto queda claro una y otra vez en la serie. Muchos magos y brujas sirvieron sus sentencias en Azkaban, como Igor Karkaroff y Lucius Malfoy, y recuperaron sus varitas cuando regresaron a la Sociedad Mágica. También sabemos que estos individuos hacen magia de manera cotidiana. Igor Karkaroff hasta se convierte en el director del Instituto Durmstrang, el colegio de magia de Europa del Este. Claramente, estos magos, que eran mortífagos durante el primer ascenso de Voldemort al poder, cumplieron con su sentencia en Azkaban y luego les regresaron sus pertenencias, ya sea que se los hayan dado los dementores o el ministerio. Algunos fans han especulado que las posesiones de los convictos, entre ellas sus varitas, se les entregan a su familia. Entonces quizá aquellos que salen de Azkaban recuperan sus pertenencias cuando vuelven con sus familias. Incluso Bellatrix Lestrange, que debía estar encerrada de por vida en Azkaban por usar la maldición Cruciatus contra Alice y Frank Longbottom, logró recuperar su varita después de escapar de prisión. Es decir, que incluso si un convicto no debe ser liberado de Azkaban y se supone que debe pudrirse en prisión el resto de su vida, su varita no será destruida, pero la de un estudiante de tercer año se partió en pedazos y se le impidió tener un futuro por un crimen que ni siquiera cometió. Hagrid fue expulsado de Hogwarts a los 13 años. Le quitaron su varita y destruyeron su futuro. Por supuesto, junto con su varita. Como ya no podía practicar magia, Hagrid fue rechazado por la mayoría de la comunidad mágica desde antes de cumplir los 14 años. Supongo que podríamos decir que la severidad de la expulsión de Hagrid se debió a la muerte de una joven bruja como resultado de que se volvió a abrir la Cámara de los Secretos, pero eso no tiene mucho sentido cuando consideramos que criminales que de verdad torturan y asesinan a personas con sus propias manos solo pierden sus varitas temporalmente cuando van a Azkaban. El otro problema aquí es que no hay otra expulsión registrada en la cual se haya quebrado la varita. Resulta que otro personaje importante de Harry Potter fue acusado de crímenes similares, pero tuvo un resultado distinto. Por supuesto que hablamos de Newt Scamander, a quien expulsaron a los 16 años. En La maleta de las bestias explora la magia de la película Animales Fantásticos y donde encontrarlos hay un artículo que habla directamente de los detalles y consecuencias de este punto. Expulsión del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería debido a la posesión ilegal de una bestia mágica que ponía en peligro la vida humana y violaba las leyes del bienestar animal. La bestia mágica Jarvie. Nivel 3. Castigo, expulsión del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Dumbledore pudo haber hecho algo para defender a Newt. Quizá esta expulsión no se hubiera ejecutado, pero el hecho es que Hagrid se enfrentó a consecuencias muy distintas por básicamente el mismo crimen. ¿Y por qué es eso? Desafortunadamente creo que es porque es mitad gigante. Y si no lo sabían, los gigantes son una de las criaturas más odiadas del mundo mágico. Ofréceles tu amistad ahora antes de que sea demasiado tarde, o Voldemort los persuadirá como lo hizo antes, que solo él entre los magos les dará derechos y su libertad. No puedes hablar en serio.
La comunidad mágica se alborotó cuando me acerqué a los gigantes. La gente los odia, Dumbledore. El final de mi carrera. Los prejuicios entre los magos por los gigantes y muchas otras criaturas no humanas son algo recurrente en el mundo mágico. Los gigantes frecuentemente son representados como criaturas agresivas y peligrosas en la literatura mágica y el folclore. Se sigue esparciendo el estereotipo que ha llevado a miedo y discriminación contra ellos. Históricamente, esto se remonta a los conflictos entre gigantes y magos a lo largo de la historia, así como las interpretaciones de gigantes como enemigos en historias y leyendas. Esta representación ha llevado a prejuicios y miedo por los gigantes entre los magos. Entonces, cuando acusaron a Hagrid de abrir la Cámara de los Secretos durante su época en Hogwarts, seguro el sesgo contra los gigantes influyó en la severidad del castigo que recibió. A pesar de la falta de evidencia concreta en su contra, expulsaron a Hagrid de Hogwarts y le quebraron su varita. Un castigo demasiado duro y desproporcionado considerando sus circunstancias. Esta forma de maltrato refleja los prejuicios y la discriminación que existen en el mundo mágico, particularmente contra seres mágicos que no son humanos. Si le agregamos más sal a la herida, creo que otra razón por la que Hagrid fue tratado tan mal fue porque el ministerio le temía. El ser un gigante tiene ciertas ventajas físicas que te convierten en una de las criaturas más poderosas del mundo mágico. En primer lugar, los gigantes son muy grandes e imponentes, con una fuerza descomunal proporcional a su tamaño. Su tamaño les da una ventaja física contra criaturas más pequeñas. Saben que pueden superarlas fácilmente. Esto puede que haga que sean difíciles de controlar o detener, incluso cuando varios magos trabajan juntos. En segundo lugar, los gigantes son muy resistentes al daño. Gracias a su tamaño y su piel, son difíciles de lastimar a diferencia de otras criaturas. Hechizos que podrían dejar inconscientes o herir a criaturas normales pueden tener efectos limitados en gigantes. Los convierten en oponentes formidables en batalla. Finalmente, los gigantes tienen sentidos agudos. Su oído y olfato son más fuertes que los de los humanos. Están más al tanto de sus alrededores y pueden detectar el peligro o presas. Y si agregamos esas ventajas a la habilidad de usar hechizos, tenemos a un individuo inmensamente poderoso. Y ese es el caso de Hagrid. Vemos esto en los libros, cuando Hagrid se enfrenta a un grupo de aurores entrenados sin varita y gana. Hagrid intentó dar un par de fuertes golpes a los agresores que tenía más cerca, a quienes, a juzgar por cómo se derrumbaron, dejó inconscientes. Pero luego Harry vio que Hagrid se doblaba por la cintura como si finalmente el hechizo lo hubiera vencido. Sin embargo, se equivocaba. Al cabo de un instante, Hagrid volvía a estar de pie y llevaba algo que parecía un saco a la espalda. Entonces Harry se dio cuenta de que se había colocado sobre los hombros el cuerpo inerte de Fang. «¡Deténganlo! ¡Sujétenlo!», gritaba Umbridge, pero el único ayudante que le quedaba se mostraba muy reacio a ponerse al alcance de los puños de Hagrid. Empezó a retroceder, tan deprisa que tropezó con uno de sus inconscientes colegas y también cayó al suelo. Hagrid, mientras tanto, se había dado la vuelta y había echado a correr con Fang sobre los hombros. Umbridge le echó un último hechizo aturdidor, pero no dio en el blanco, y Hagrid, corriendo a toda velocidad hacia las lejanas verjas, desapareció en la oscuridad. Imaginen que Hagrid hubiera tenido una varita y su educación mágica completa. En resumen, la varita de Hagrid fue quebrada no por un castigo legítimo por crímenes que quizá había cometido, sino por prejuicios contra los gigantes, por miedo a qué tan poderoso podría ser Hagrid con la educación mágica apropiada. Ahora quizás se pregunten, ¿Hagrid alguna vez terminó su educación mágica? En la Cámara Secreta, Hagrid finalmente es exonerado por su participación en la apertura de la Cámara de los Secretos. Su nombre queda limpio cuando se revela que el verdadero culpable detrás de estos ataques era Tom Riddle. Con la ayuda de Harry Potter y sus amigos, se supo la verdad de la inocencia de Hagrid, y se reivindicó. Como Hagrid fue expulsado de niño, nunca terminó su educación, es decir, que no era un mago calificado y por lo tanto no podía hacer magia. Pero, como su nombre quedó limpio, tiene sentido que haya podido hacer magia ya con la reputación limpia. J.K. Rowling recibió esta pregunta en una entrevista. Como el nombre de Hagrid quedó limpio en el libro 2, ¿se le permitirá hacer magia abiertamente? Tiene permiso. Se le permite hacer magia abiertamente desde que se convirtió en profesor, pero como nunca entrenó por completo su magia, nunca va a hacer lo que debería hacer. Siempre va a ser un poco inepto. Entonces Hagrid, después de esperar 50 años, por fin pudo hacer magia abiertamente otra vez. Creo que podemos decir con seguridad que las acciones en contra de Hagrid por parte del Ministerio de Magia fueron peores debido a los prejuicios del mundo mágico.
¿Alguna vez se han preguntado por qué los nuevos magos y brujas son tan débiles? Los fundadores de Hogwarts del siglo X supuestamente fueron 4 de los más hábiles de todo el mundo mágico en la historia. La prueba de esto es la gran institución mágica que dejaron atrás. Por supuesto también está Merlín, otro mago del siglo X que supuestamente está entre los más poderosos de todos los tiempos y se le bautizó apropiadamente como el príncipe de los encantamientos. Unos siglos después vinieron los hermanos Peverell, un trío de hermanos que, en palabras de Dumbledore, eran talentosos y peligrosos magos que tuvieron éxito al crear esos poderosos objetos, por supuesto haciendo referencia a las reliquias de la muerte. Y en el siglo XIV llegó Nicolas Flamel, quien hizo historia al crear el que es posiblemente el artefacto mágico más poderoso de todos los tiempos, la piedra filosofal. Cuando las personas hablan de los magos y brujas del pasado, es como si fueran tan poderosos que no hay forma de compararlos con los magos y brujas de hoy en día. En la era moderna, tenemos magos poderosos como Voldemort y Dumbledore, pero son las excepciones a la regla. No parecen destacarse como los otros. En su lugar parece que representan el nivel de poder que los magos deberían tener, o quizá que alguna vez tuvieron. Mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué los magos y brujas son más débiles que hace tantos siglos? ¿Es por tanta cerveza de mantequilla? Vamos a hablar de eso en el video de hoy y a explorar las distintas capas de la historia mágica para entender qué fue lo que sucedió con tanto poder. Creo que la clave para entender la disminución de poder en el mundo mágico está conectado directamente con un oscuro secreto de la historia mágica. Escuchen, en la era reciente, existe una línea definitiva que separa a los muggles de los magos, y seguramente no les va a sorprender que esto sea resultado de un conflicto entre ambos mundos. Pero lo que quizá no sepan es que durante siglos, los magos y brujas vivieron entre los muggles y usaban sus habilidades para ayudar a quienes no eran mágicos, sus amigos y vecinos. Supuestamente, mucha de la magia que se hizo durante esta época tenía fines médicos: ayudar a curar enfermedades, impedir pandemias o sanar heridas. Y si bien seguro la magia oscura existía, y algunos magos y brujas la usaban contra los muggles, en su mayoría no había mala fe entre ambas comunidades. Pero luego, a finales de 1700, los magos y brujas se ocultaron. ¿Por qué? Porque durante siglos los muggles habían cazado a aquellos con habilidades mágicas. Los acusaron de adorar al diablo y de participar en actividades pecaminosas. Solían ser enviados a juicio y también sentenciados a muerte. Las cacerías de brujas iniciaron a inicios de los 1300 en diferentes comunidades en Europa y rápidamente se esparcieron por el mundo y llevaron al pueblo estadounidense de Salem en la década de 1690. Durante 400 años más o menos, se estima que unas 110,000 personas fueron juzgadas por brujería y unas 40 a 60,000 personas fueron encontradas culpables y ejecutadas por estos supuestos crímenes. Las notas de Dumbledore en su copia de El Mago y el caso Saltarín hacen referencia a esta época. La persecución de magos y brujas se acrecentó en Europa a inicios del siglo XV. Muchos en la comunidad mágica sentían, con buena razón, que ofrecerse a curar, digamos, a un cerdo de un muggle era como pedir que lo incineraran a uno mismo. Los muggles pueden arreglárselas sin nosotros, decían todos. Los magos se alejaron cada vez más de su contraparte no mágica. En respuesta a este entorno increíblemente hostil, números significativos de la población mágica fueron obligados a vivir dobles vidas. Usaron encantamientos de ocultamiento para esconderse y protegerse, y con el tiempo, en un esfuerzo por preservar su existencia, comenzaron a establecer comunidades ocultas dentro de las aldeas muggles. Conforme aumentaron las cacerías de brujas, las familias mágicas comenzaron a vivir dobles vidas. Usaron encantamientos de ocultamiento para protegerse y a sus familias. Para el siglo XVII, cualquier mago o bruja que decidiera fraternizar con muggles se convertía en un sospechoso y hasta era rechazado por su propia comunidad. Y nos han dicho que este fue el catalizador para la creación del Estatuto Internacional del Secreto, una medida de protección que ha permitido que la sociedad mágica se mantenga en cierta paz por varios siglos. Esta ley se afirmó en 1689 y se ratificó en 1692. Se creó para ocultar la existencia de magos y brujas de la población muggle. Se diseñó para proteger al mundo mágico a través de la implementación de estrictas medidas de seguridad. Impidieron que los muggles descubrieran la existencia de la comunidad mágica y sus habilidades. Pero,
No estoy convencido de que los libros de historia digan toda la verdad. Yo creo que hay más sobre esta división entre ambos mundos de lo que creemos. Si bien los libros de historia retratan a los magos como mejores en términos morales después de años de conflicto y después de desaparecer entre las sombras, no estoy tan seguro de que tuvieran mucha elección. Yo no creo que los magos simplemente decidieran irse de manera voluntaria. Para finales del siglo XVII, los conflictos entre magos y muggles estaban en su apogeo. Había mucha sangre y bajas en ambos bandos, y es esta creciente tensión y violencia lo que creó un entorno volátil y precario. Ambas comunidades deseaban el poder y el control. Estos brutales enfrentamientos y devastadoras consecuencias a raíz de los conflictos llevaron a la comunidad mágica al límite. Sentían un gran miedo de ser perseguidos y aniquilados a manos de los muggles. Y ahí fue cuando los magos y brujas decidieron esconderse y vivir dobles vidas. Sin embargo, el poder y el avance de los muggles se había convertido en una amenaza formidable para el mundo mágico, y los magos se encontraron en una posición de desventaja. Lucharon para preservar su forma de vida y proteger a los suyos. Sospecho que esta abrumadora influencia y los recursos de los muggles pudieron haber dejado a la comunidad mágica sin opciones. En este momento, los mágicos perdieron a sus más poderosos defensores a manos de los muggles. Y eso explica por qué hay tanta ausencia de poderosas figuras en la era moderna. Las familias y magos más talentosos fueron asesinados. Y parece que con el tiempo, esta guerra entre muggles y magos llevó a la victoria de los muggles. No es que los magos quisieran esconderse, fueron obligados a hacerlo, y sospecho que el Estatuto Internacional del Secreto no fue algo voluntario que llevaron a cabo los magos. Fue algo que el nuevo poder dominante los obligó a hacer. Y definitivamente no hubiera sido la única decisión con base en los muggles que se tomó. Antes de 1707, el Consejo de Magos era la entidad gubernamental más importante en la comunidad mágica de Bretaña. Pero después de que se impuso el Estatuto Internacional del Secreto en 1692, la comunidad súbitamente decidió que necesitaban una estructura más organizada, un gobierno más complejo que el que habían tenido, para apoyar, regular y comunicar a la comunidad que estaba ocultándose. Y así se formó el Ministerio de Magia, y suena a algo que pudieron haber diseñado los muggles para A. tener mayor control y B. asegurarse de que los magos estuvieran fuera del mundo muggle, bajo la idea de que los magos estuvieran a salvo, además de suprimir el poder mágico. El Consejo de Magos suena a una institución fuerte e independiente, pero el Ministerio de Magia suena a un subdepartamento de algo más grande, como, no lo sé, el gobierno muggle. Hay algunas pistas en los libros que podrían sugerir que el ministerio responde al gobierno muggle. En el cuarto libro se revela que el Ministerio de Magia debía contarle al primer ministro que estaba llevando a una criatura mágica peligrosa al país, un dragón. Pero este nivel de comunicación parece inusual y demasiado conveniente para el gobierno mágico, el cual, según esta nueva perspectiva, fue obligado a esconderse para mantenerse con vida. No sé por qué impondrían estas leyes, a menos que esa regla hubiera sido impuesta por los muggles. La meta del Ministerio de Magia, además de tener algo de ley y orden, es asegurarse de que el Estatuto Internacional del Secreto se mantenga, pero quizá no lo estamos viendo desde la perspectiva correcta. Se supone que creamos que está ejecutándose el Estatuto Internacional del Secreto para ocultarse de los muggles y proteger a los magos. El Ministerio de Magia se basa en esto, pero es posible que el ministerio sea una institución hecha por muggles y controlada por los mismos con algunas cuantas metas: mantener a los magos fuera del alcance de los muggles y mantenerlos ocultos en las sombras. Básicamente, estas dos perspectivas comparten la misma meta, pero la diferencia es cómo se perciben a sí mismos los magos. En una situación, los magos se protegen a sí mismos y hacen lo mejor para ellos. Pero en la otra opción, los magos son un grupo oprimido que perdió una guerra y que ahora es manipulado para mantenerse oculto. Todo el gobierno es prácticamente un plan astuto para que los magos crean que todo lo están decidiendo ellos. Y después de siglos de vivir con esta burocracia, sus ideas se han convertido en parte de la cultura de la magia. Esta sutil manipulación y control ejercida por el gobierno, el sistema educativo y los marcos legales ha servido para perpetuar una idea de autorregulación y de obediencia entre los magos. Al crear esta ilusión de autonomía dentro de la comunidad mágica, las entidades gubernamentales han mantenido su lugar de dominio y han influido en el destino de los magos y brujas.
La integración de estas estructuras en la sociedad mágica ha ocultado el verdadero alcance de la influencia externa y la manipulación ejercida por los muggles. Conforme avanzaron las generaciones bajo esta idea de autogobierno, los mecanismos de control se han cimentado tanto que muchos en la comunidad mágica ni siquiera cuestionan las razones y las dinámicas de poder que están en juego. La normalización de esta opresión y obediencia ha perpetuado este ciclo de conformismo y ha ayudado a que se mantenga el control por parte de las autoridades muggles sobre el mundo mágico. En cuanto a la falta de poderosas figuras en la era moderna en el mundo mágico, creo que esta estructura de gobierno parcialmente ayuda a responder esto también. Si bien muchas poderosas líneas de sangre se habrán perdido durante la guerra, sospecho que más adelante el dominio por parte de los muggles ha ayudado a asegurar que ningún mago ni bruja alcance ese nivel de poder jamás. Al controlar al gobierno, el sistema educativo, las leyes y demás, sospecho que podrían oprimir a la comunidad mágica y todo su poder de manera efectiva. Es difícil pensar que estos dos mundos puedan separarse por completo, especialmente si consideramos lo unidos que alguna vez estuvieron. Y esta podría ser una respuesta sobre cómo se logró verdaderamente esta separación. En primera instancia, Azkaban suena como una excelente idea, principalmente por su efectividad. Está en una isla remota y tiene una fortaleza diseñada para mantener a los criminales más peligrosos encerrados. Hay perpetuas tormentas rodeando la isla y hay un ejército de dementores que trabajan como guardias de la prisión. Y esa es solo la parte física. Mentalmente, la prisión es una pesadilla. Hay olas y vientos que constantemente funcionan como una barrera natural. Mantienen a los prisioneros lejos del mundo que alguna vez aterrorizaron. Los dementores, con sus sombrías figuras, extraen la felicidad y esperanza de cada alma que se encuentran, y quienes entran a Azkaban dejan frecuentemente algo detrás: su salud mental, voluntad para luchar y a veces hasta su humanidad. Y todo esto es apenas aceptable si consideramos que este es el destino de asesinos, magos tenebrosos y quienes han cometido actos perversos contra otros. Pero el gran problema aquí es que Azkaban es la única prisión de magos en Gran Bretaña. Y lo que esto significa es que quienes han cometido crímenes menores y quienes a veces han sido encerrados de manera injusta, frecuentemente son enviados al mismo agujero que el resto. Parece muy poco apropiado que alguien, digamos, encerrado por robo, tenga que sufrir el mismo castigo que alguien que ha asesinado. Esto genera muchas preguntas en la sociedad mágica como un todo, pero con la que vamos a empezar es: ¿por qué solo una enorme prisión horrible? ¿Por qué no una red de instalaciones un poco más humanas que se enfoquen en la rehabilitación en lugar de un castigo? Hoy vamos a hablar de todo eso y más conforme hablamos del sistema de justicia del mundo mágico. Lo que muchos de ustedes quizá no sepan es que cuando Azkaban fue descubierta por el Ministerio de Magia, decidieron dejar la isla en paz. La isla alguna vez fue sujeto de los experimentos oscuros del mago Ecrisdis. Quedó expuesta después de su muerte, ya que los encantamientos de ocultamiento en la isla se perdieron. Atrás quedaron una fortaleza, los dementores y aparentemente muchas otras cosas. De hecho, los primeros exploradores de la isla dijeron que la parte menos espeluznante de ella era que estaba infestada con dementores. Y en general, el sentimiento era que Azkaban debía ser dejada en paz. Muchas de las autoridades consideraron que Azkaban era un lugar perverso que era mejor destruir. Otros tenían miedo de lo que podría pasar con los dementores que infestaban el edificio si se les quitaba su hogar. Las criaturas ya eran fuertes e imposibles de matar. Muchos temían que cobraran una horrible venganza si se les privaba de su hábitat. Los muros del edificio parecían sumergidos en miseria y dolor, y los dementores estaban aferrados a ellos. Expertos que habían estudiado edificios construidos y rodeados por magia oscura dijeron que Azkaban podría cobrar su propia venganza contra quien intentara destruirla. La fortaleza quedó abandonada durante muchos años y fue el hogar para que se criaran los dementores. Sin embargo, todo eso cambió en 1718, cuando Damocles Raoul fue elegido el segundo ministro de magia en la historia. Raoul tomó la estafeta de Ulick Gump, quien había estado en contra del uso de Azkaban, pero Raoul vio esta isla terrorífica como una oportunidad. Se le ocurrió que el sistema del momento para encerrar a magos y brujas ya no iba a funcionar, principalmente por las preocupaciones en cuanto a la seguridad.
El Estatuto Internacional del Secreto recién se había presentado, y proteger el secreto del mundo mágico era algo de extrema importancia. Antes de que Azkaban se convirtiera en el lugar para encerrar a magos y brujas, había diferentes ubicaciones a las cuales se enviaba a la gente que rompía la ley mágica. El Ministerio de Magia sintió que las pequeñas prisiones mágicas que existían en todo el país en varios pueblos y aldeas representaban un riesgo a la seguridad, ya que los intentos por escapar de los magos y brujas encerrados frecuentemente llevaban a explosiones, aromas y luces no deseadas. Una fortaleza ubicada en una isla hébrida remota fue elegida, y los planes crecieron cuando Damocles Raoul se convirtió en ministro de magia. El Estatuto Internacional del Secreto entró en vigor en 1692, y Raoul no tomó el puesto hasta 1718, es decir que durante más de 2 décadas antes de que Raoul tomara el puesto, el problema de las prisiones mágicas ya estaba vigente. Sin embargo, Raoul no estaba de acuerdo con los planes de crear una nueva prisión. En su lugar, buscó que se usara la infraestructura en Azkaban. Sádica por naturaleza, Raoul rechazó los planes de una nueva prisión e insistió en usar Azkaban. Él dijo que los dementores que vivían en el lugar eran una ventaja, que podían ser usados como guardias, salvar tiempo al ministerio, problemas y gastos. A pesar de que muchos magos se opusieron, entre ellos expertos en dementores y en edificios con el tipo de historia oscura de Azkaban, Raoul ejecutó su plan y envió a un número de prisioneros al lugar. Ninguno salió jamás. Si no estaban locos ni eran peligrosos antes de ser enviados a Azkaban, rápidamente desarrollaron esas características. Raoul continuó en su puesto antes de ceder el lugar a su sucesor, el tercer ministro de magia en la historia, Perseus Parkinson. Pero, desafortunadamente, Parkinson también estaba a favor de Azkaban. Entonces se continuó con el uso de la prisión. Perseus Parkinson continuó con el puesto de Raoul, quien también era pro Azkaban. Para cuando Eldritch Diggory llegó a ser ministro de magia, la prisión ya había operado durante 15 años. No habían tenido ni un escape ni problemas de seguridad. La nueva prisión parecía estar funcionando bien. Fue cuando Diggory visitó las instalaciones que se dio cuenta de cuáles eran las condiciones en su interior. Los prisioneros estaban prácticamente locos, y un cementerio se había desarrollado para que se pudiera enterrar a quienes murieron de desesperación. Para cuando Eldritch Diggory llegó al puesto, el quizá único ministro que se opuso al uso de Azkaban, ya era muy tarde. Azkaban había demostrado ser una instalación competente. Para este momento, la prisión había operado con éxito durante 15 años. Hubo menos escapes que nunca. Ninguno, y los dementores estaban bien registrados. Para muchos, incluidas muchas instancias de gobierno del mundo mágico, esto fue suficiente para seguir usando la prisión. Sin embargo, lo que más se ignoró fue que magos y brujas eran enviados a un lugar que prácticamente eran las profundidades del infierno por todo tipo de crímenes. A nadie parecía importarle porque las calles estaban libres de criminales y los dementores estaban ocupados. Eso lleva a preguntas como: ¿cuál es el costo de mantener a la sociedad segura? ¿Y cómo reconciliamos la justicia con el sufrimiento que vivían las personas en un lugar como este? El peso psicológico en los prisioneros de Azkaban, particularmente en quienes eran inocentes, dejan varias preguntas en cuestiones éticas. Pensémoslo. Debido al gran número de dementores en la fortaleza, los prisioneros eran sujetos a que constantemente les quitaran la esperanza y la felicidad. Revivían sus peores recuerdos y sensaciones de desesperación. Acércate mucho a un dementor y todo buen recuerdo y memoria feliz serán absorbidos de ti. Si puede, el dementor se alimentará lo suficiente como para reducirte a algo como él, sin alma y perverso. No serás nada salvo las peores experiencias de tu vida. Todo esto ocurre mientras están atrapados dentro de los fríos y oscuros muros de Azkaban, sin ningún contacto humano ni estimulación sensorial. Y para todos aquellos inocentes, los efectos psicológicos eran aún más devastadores. Los inocentes viven los mismos horrores que los culpables, pero con el extra de los sentimientos de traición y desesperación. Las condiciones extremas de Azkaban no solo castigan el cuerpo, sino que también dejan la mente devastada. Aquí se pueden generar muchas dudas sobre el uso de las instalaciones de Azkaban en el nombre de la supuesta justicia. El ministro de magia no es tan tonto, al menos no todos ellos. Todos saben que esto sucede, simplemente lo ignoran. ¿Y por qué es esto? Por miedo, por supuesto. La gente hace cosas estúpidas e irracionales cuando tienen miedo. Un ejemplo perfecto es cuando Cornelius Fudge negó el resurgimiento de Voldemort a pesar de la evidencia.
Al negar este regreso de Voldemort, Fudge no solo fracasó al admitir que había una gran amenaza, sino que dejó al mundo mágico en una posición muy difícil e indefensa. Pero en el caso de Azkaban, ¿de dónde viene el miedo? De los dementores, por supuesto. Espíritus que no pueden ser eliminados y que parecen florecer y estar tranquilos en las condiciones que el ministerio había creado para ellos. Otros tenían miedo de lo que sucedería con los dementores que infestaban el edificio si se les privaba de su hogar. Las criaturas ya eran fuertes e imposibles de matar. Muchos temían que cobraran una horrible venganza si les quitaban el hábitat en el que parecían crecer. Puede que el uso de Azkaban no haya sido perpetuado por los ministros con la intención de mantener una buena prisión, sino por miedo a lo que sucedería con los dementores si ya no recibieran prisioneros en Azkaban. Desde cuando se envió al primer prisionero ahí, se sentó un precedente, y si el ministerio quitaba todas estas almas a su disposición, quizá los dementores se irían de la isla y se acercarían al mundo mágico en general. Habían creado una cadena alimenticia, y entonces, impulsados por el miedo, el ministerio decidió constantemente enviar prisioneros como chivos expiatorios para mantener tranquilos a los oscuros guardianes de su prisión. Un acuerdo que recuerda a los sacrificios hechos a deidades malévolas. Desde el momento en el que cometes un crimen, te conviertes en uno de estos sacrificios, sin preocupación por tu humanidad ni posibilidad de redención. Al final, el ministerio creó un sistema de prisión que da mayor peso al control y la seguridad pública que a la integridad moral. Dejó grandes cicatrices en quienes fueron encerrados de manera injusta y en la sociedad que condona estas prácticas. Muchos de los primeros ministros de magia estuvieron bien con esta decisión, con mantener este acuerdo. Sin embargo, cuando Eldritch Diggory tomó el puesto que dejó Perseus Parkinson, fue el primero en cuestionar el uso de los dementores como guardias de la prisión. En Londres, Diggory estableció un comité para explorar alternativas para Azkaban, o cuando menos eliminar a los dementores como guardias. Los expertos le explicaron que la única razón por la que los dementores estaban confinados en la isla es porque constantemente recibían almas con las cuales podían alimentarse. Si les quitaban los prisioneros, probablemente dejarían la prisión y la isla atrás. A pesar de esto, Diggory quedó tan horrorizado por lo que vio en el interior de Azkaban que presionó al comité para que encontraran alternativas. Antes de poder llegar a cualquier decisión, sin embargo, Diggory se contagió de viruela de dragón y murió. Diggory hizo lo mejor que pudo durante sus años como ministro para intentar encontrar una alternativa a los dementores, pero gracias a su inoportuna muerte a manos de la viruela de dragón, este plan nunca se ejecutó. Y después de Diggory, ningún ministro de magia ha cuestionado las actividades de Azkaban durante 265 años. Ministro tras ministro elige ignorar las condiciones inhumanas en el interior de la fortaleza. Si bien es un lugar espantoso, es una prisión efectiva, y su existencia representa que los dementores sigan en la isla. Y así, durante casi 3 siglos, la única opción para encarcelar a las personas era enviarlos al infierno en la tierra, ser torturados sin piedad. Un acuerdo muy similar a una especie de ofrenda a un dios oscuro. No fue hasta que llegó Kingsley Shacklebolt en 1998 que se volvió a hablar del asunto, y Shacklebolt purgó a la prisión de los dementores. Y eso es todo por hoy. ¿Cuáles son sus teorías favoritas del canal? Gracias por quedarse y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.